y no hay nada al remate que podía llegar. ¡Ahí está! Ahí está la canasta y ahí está el tiempo fuera que marca el oficial. Marcador hasta este momento: 4 para Ayutla, 2 para las de amarillo de Guadalupe Victoria. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Vamos a espantar el frío. Hay que espantar el frío. Viene, vámonos entonces. Hay mucho frío, pero bueno, esto allá en la cancha no lo están sintiendo para nada. Allá están sudando ya estas niñas. Y vamos a ver entonces a Ayutla en color blanco. Lo tiene en este momento la número 11, la 11 quien le saca la bola pero con una falta. Será saque lateral, dice el oficial. Así están las cosas. Viene entonces la número 7, la 7 a la 3, la 3 que hace, ahí está, perdiendo la posibilidad. Entonces es para el equipo de Guadalupe Victoria en este momento. Agencia de Santa María Tlahuitoltepec. Viene por acá las de amarillo, casi le roban la bola. Finalmente ahí está. Le robaron la pelota y hay 2 contra 1 y viene todavía, pero caminó la jugadora, caminó y eso lo está viendo el árbitro. Vámonos entonces, ahí está Guadalupe Victoria. ¿Quién se acerca? ¿Quién la ayuda? Aquí está la número 13, la 13, ¿qué hace ahí su compañera? Casi se eleva el balón entre las piernas todavía. La número 11 es un 2 y la alternancia dice que es para el equipo de Ayutla. Vámonos entonces al saque lateral. Viene aquí a jugar la número 4, la armadora del equipo, a la 6. La 6 ¿a quién? La 6 se cuela, tira adentro la bola. Ya no hay tiro más porque así son las reglas en la categoría infantil. Simplemente cuenta la canasta, se registra la falta y hasta ahí. Bien, entonces el equipo de Ayutla ya en el saque lateral. Vamos a ver el número 7, la 7 acá a las 6. Y bueno, pues allá se mueven los ofensivos. Trata de colarse la 6 y lo está fallando. Y viene Guadalupe Victoria y viene por acá la número 7. La 7 que hace, cruza la media cancha. Allá está en el perímetro de 3. Vamos a ver qué hace. Aquí la 6 ahora. La 6 hay el pase, tira y saca una falta y entonces vendrá a la línea. A la línea entonces podría acercarse en el marcador. 6-2 en este momento. 6-2, favoreciendo al equipo de Ayutla. Viene a hacer el primer tiro la 13 y se espantó, no sé quién le... Pero ahí está, ni así dice. Ni así, aquí ya entró la canasta, dice la 13. 3-6. Y ahí está. Pensé que era la ambulancia que venía Ranulfo. Y no, es el público. Es el público que está metidísimo. Trae porra, Ayutla. Trae porra, trae a los papás, a los tíos. Bien, entonces la número 7, Guadalupe Victoria todavía con la posibilidad. ¡Adentro la bola! 6-7 en este momento. Y con los gritos logran pararla, pero ya está también Ayutla respondiendo inmediatamente esto. Ya se está calentando, ya se está poniendo parejito este partido. El marcador 7-8, favoreciendo al equipo de Ayutla todavía.
Vamos a ver entonces qué es lo que hace el equipo de Guadalupe Victoria. Podría ir por el empate o podría ir por la voltereta. Vamos a ver qué deciden con menos de 27 segundos. Ahí viene la número 13, la 13 acá. Encuentra en la esquina a su compañera. Ahí está el tiro de media que no llega y el remate que sí. Le cometieron foul y vendrá por la posibilidad está allí. Por el empate o por la voltereta. Y ahí está otra vez. ¡Adentro la bola! Empatado el encuentro y el público ya despertó el público. Ahora sí, ahí están. Hay guerra de públicos ahora. Porque Ayutla trae porra. Y Tlaui pues ni se diga. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte los aplausos. Gracias, vamos entonces a continuar en la segunda parte. Saludos a los amigos que estuvieron ayer en el baile. Por ahí los estoy viendo. Bueno, pues ahí está. Y hoy hay baile también con la banda Tierra Mojada. Y afortunados que ha donado una ciudadana de este municipio. Vámonos entonces, adelante, Ranulfo. Así es, Temoc, hay guerra de porras, eso es bueno. Gente de Ayutla que vino a apoyar a estas niñas, infantil, femenil. Avanza el equipo de Guadalupe Victoria. No hay nada, viene al ataque el equipo de Ayutla. Ayutla, ahí buscando por dónde, a la número 3. 8-8 el marcador, bonita final. Aquí no hay invictos. Equipo que gane, ya ganó. Es lo que dio a conocer ahí los oficiales. Viene entonces, pase picado. Casi le bota la pelota a la número 11. Se engolosinan, pelota retenida. Se va a ir para el equipo de Guadalupe Victoria. Guadalupe Victoria, agencia de Tlahuitoltepec, se viene al abordaje. Viene botando, me la están presionando, le van a quitar la pelota. Dice cómo de que me la quitan, se aplica la número 7 a la 6. La 6 nuevamente buscando por dónde. Botando, Ayutla presiona y gana la pelota. Viene Ayutla al abordaje, la número 6. Se equivoca en la asistencia, ya lo tiene. Rápidamente Guadalupe Victoria. Viene Guadalupe para el número 13, el lanzamiento. Aguacatazo nada más porque no hay nada. Viene nuevamente el abordaje Ayutla. Viene Sara, número 4, ahora le toca. Posesión de pelota, lanzamiento, no hay nada. Al abordaje viene Guadalupe Victoria, falta. Viene avanzando, ahí Dayana, la número 7, el lanzamiento. Va a tener dos posibles. Va a tener dos posibles Ayutla. Prepara metralla, observa. No hay nada. Viene el segundo intento para el equipo de Ayutla. Ahí está, prepara metralla, apunta fuego. No hay canastas. Viene rompimiento largo, dice el público, ahí está la 6. La 6 se va a meter, la 6 por un costado, contra remate. ¡Ah! Sóplele, a ver si entra. Es la número 11 quien comete la falta. Va a seguir siendo para Guadalupe Victoria. Quieren la victoria. La número 7, buscando, observando, aguerridas estas jugadoras. La número 3 se levanta el tiro, no hay nada. Por donde encuentra nuevamente la pelota, pero ya lo tiene Ayutla. Recupera rápidamente Guadalupe Victoria, presiona a Tlaui, presiona a Guadalupe Victoria, la pierde. ¿Dónde está la pelota? Nuevamente empiezan a caer en desesperación. Avanza Ayutla. No hay nada, recupera rápidamente el equipo de Guadalupe Victoria. Ahí la número 7, ¿para quién? Para nadie. Encuentran el paso a la número 13 solita, ahí Guadalupe, lanzamiento, gol. Ahí
Hay una falta. Y hay un tiempo fuera que están pidiendo. Esto está emocionante. 8-8. Nada para nadie. Momentáneamente 4 minutos. 4 minutos que faltan todavía. ¿Dónde estará la porra de Ayutla? No hay nadie. Hay porra de Ayutla. Una vez más. ¿Dónde está la porra de Ayutla? Nadie. ¿Dónde está la porra de Tlahui? Ahí está. Ahora, ¿dónde está la porra de Ayutla? No hay nadie. Entonces, ¿quién está gritando? La ambulancia. No hay. Ahí sí. Bueno, vámonos. Ahí está la número 9. Esta es el equipo de Guadalupe Victoria. ¡Adentro! Las niñas están haciendo divertir al público. Segundo intento, no hay nada. La emoción está a flor de piel. Avanza Ayutla, un punto arriba. Un punto arriba, Guadalupe viene. Zaira, la número 6. La número 6, y allí por donde la pelota se disputa a ras de piso. Hay un 2 y por alternancia se va nuevamente para Guadalupe Victoria. La pelota para Guadalupe Victoria rápidamente. Ahí avanza la número 6. Ahí también saludamos al amigo Memo. Ayuk TV lo está llevando a cabo a través de YouTube y Facebook en vivo. Ahí estamos con Ayuk TV. Hay una violación. Hay una violación, señoras y señores. Entonces la pelota le va a corresponder al equipo de Ayutla. La número 7. 7 con la pelota a la 11. A la 11 buscando por donde encuentra la 3. La 3 va a tirar. No hay nada. Rompimiento largo para Guadalupe Victoria. Esa pelota está muy alta. La tiene Guadalupe. Guadalupe Victoria, ¿para quién? Para la 5. Dice, pásame la que de aquí. Estas niñas dicen, pásame la pelota, igual y cae. Avanza rápidamente Ayutla, la número 7. Falta que recibe. Hay una falta que recibe. La jugadora número 7 cometió la falta y se va a la pintura. Aquí urgen las canastas para Ayutla. Ahí estamos observando la número 7. Prepara metralla, observa panorama. No hay nada. El público de Tlahui aplaude, obviamente. Eso es bueno para Tlahui, malo para Ayutla. Segundo intento, no cae la canasta. Viene Guadalupe Victoria, la número 13. 13, el equipo local. Ahí pierde la pelota. Viene el equipo de Guadalupe nuevamente al abordaje. Avanza Guadalupe, la número 13. Le mete esa me la frenan. La número 11 le dijo, vas muy rápido. Vete con calma. Y ahí la frenaron. 1 minuto 30 segundos, un punto de diferencia. Esto está más que cardíaco. Ahí entre 2 y la pelota se va para Ayutla. La pelota es para el ataque de Ayutla. Un punto de diferencia. 1:29. Avanza el tiempo. Avanza Ayutla. Viene Ayutla. Lanzamiento. No hay nada. Viene Guadalupe Victoria. Guadalupe el abordaje por donde le mete velocidad. Hay una falta. Hay 2 posibles. 2 posibles, dice el oficial. Así que 1 minuto con 20 segundos cronometrado. Aquí a ver si aumenta la diferencia. Viene Guadalupe, la número 7. No hay nada. Segundo intento para la número 7. Prepara metralla, apunta. Brinca y brinca la pelota. Viene Ayutla, rompimiento largo que lo tiene. Recupera rápidamente. Allí Guadalupe Victoria, la misma dosis. Avanza Guadalupe, la número 7. 7 a la 13. La 13 va a tirar. Casi entra la canasta. En la número 7. 7 allí por un costado. Bastante fuerte la 5. Falta que le comete, no hubo nada. Hasta ahorita 8-9 el marcador, 55 segundos. Tiempo fuera. Ahí sí. Aquí van a platicar. Aquí hay entrenadora. Del otro lado hay entrenador. Son profesores y profesoras seguramente de nivel primaria.
Así que el deporte en las escuelas es lo mejor que puede pasar. Ahí están las niñas explicando. La maestra dice, la entrenadora dice, así le debes de hacer, bien que te lo expliqué. Finalmente es aplicarlo al día de hoy. Ya regresa Ayutla, ya regresa Guadalupe. 55 minutos, 8-9, nada para nadie. Viene Ayutla, segundos, 55 segundos. No dije, creo que dije minutos, no, segundos. Lanzamiento, hay una falta. Dos, y va arriba, 1 y empata. A ver cuál es la suerte de las 6. Prepara muy bien, apunta, respira, no hay nada. Segundo intento para las 6 y aquí puede empatar. Esto se pone caliente. Está preparando su tiro, sacude sus nervios. No hay nada. Sigue arriba Guadalupe. Falta. Son tirables. Hay acumulativos para Ayutla. Son tirables. Hay bandera levantada. Tlaui no está aprovechando. Guadalupe Victoria no está aprovechando. Aquí pueden marcar otro poquito de diferencia. Viene la jugadora de Guadalupe Victoria. Prepara metralla, no le piensa mucho. ¡Ay! Bárbaro. Segundo intento para Guadalupe Victoria. Ahora con más calma. No entra la canasta. La pelota lo va a tener Ayutla. San Pedro y San Pablo. Vámonos a otro tiempo fuera. Ahí está nuevamente la plática. Sigue ganando Guadalupe Victoria. 1 punto de diferencia. Eso no es nada. Una canasta. Con eso gana Ayutla. Otra canasta. Con eso puede aumentar la diferencia Guadalupe Victoria. Por eso la moneda está en el aire. 44 segundos, 8-9. Ahí está la primera gran final. Ambos equipos tienen faltas acumuladas para ambos equipos. Ahí está la indicación del oficial. Viene entonces al abordaje. Ayutla. Casi cae la canasta. Viene entonces. Aquí no hay 3 puntos, solamente son 2. Avanza Guadalupe. La número 7. Le van a robar la pelota. Se la robaron. ¡Falta! El público dijo, se lo van a quitar y se la quitaron. Ahí está el público metido en el partido. Cualquier detalle. Aquí viene la porra y la rechifla seguramente. Ese grito ahogado. Puede empatar. Aquí puede empatar. Viene ahí la número 7. Prepara, metralla, apunta. ¡Ah! Se empata el partido. Esto tiene mayor interés. Urge una canasta, rompimiento largo para nadie, dice, corre mija, y es el gol de la 5 por ahí. ¿Cómo agarró la pelota? Quién sabe, pero la volvió a perder. Hay violación. Aguas con esa conducta. Te va a ir a marcar un técnico. Viene entonces. La número 5, la emoción a flor de piel, se va a terminar, 11 segundos a ver qué hace. Viene Guadalupe, va a buscar una falta, sería bueno, avanza Guadalupe, falta. ¡Ay! Falta. Así tenía que ser. 2 posibles. Todo está en la espalda de la número 13, mejor dicho en los brazos, en la puntería. Prepara metralla, observa, bota y bota, se sacude el nervio. ¡Ah! No entra la canasta. Ahí está el segundo tiro, aquí se puede terminar. Prepara. ¡Ah! ¡Adentro! ¡Ay! Uf y recontra uf, señores, esto se está terminando. Venga los aplausos, querido público.
Ahí están las niñas de Ayutla y Guadalupe. Jugaron bonito, emocionaron al público. Eso es más que excelente, se definió en el último segundo. Ahí cuando la jugadora metió el último punto en el último segundo. Venga el saludo deportivo. Ahora sí, después de esto a celebrar el abrazo. Ahí el grito, ahí la bulla, ahí a brincar. Han jugado bonito, emocionaron al público y eso es muy importante. A veces el público no se mete y esta vez se metió. Y este es el respeto. Han tenido su estilo. Con Nejapa ya no hemos visto tanto a los niños. Santa Cruz está empezando a subir, a subir, a subir, a subir. Hay que pedirle ahí a la autoridad que siga apoyando al deporte. Es bueno, Santa Cruz va ahorita, va muy bien. Fast. Bueno, muy buenas noches, querido público, buenas noches. Vamos a continuar la narración de este partido en la categoría de varonil infantil. Así que, señoras y señores, invitamos para que estén al pendiente. Acabamos de presenciar bonito partido entre la quinta del equipo de Ayutla y el equipo de Guadalupe Victoria. Vemos camiseta roja, Santa Cruz, y por el otro lado, Clawi. A ver si es el nombre o ya lo tienes ahí, compa Ranulfo. Ciclones de Clawi y Santa Cruz. Así que, señoras y señores, luego nos indiquen los árbitros. Vamos a llevar la crónica de este partido varonil infantil. Seguramente el saludo deportivo primeramente. A ver qué nos indican los árbitros. Sí, que vengan los aplausos, querido público. Los aplausos para ambos equipos de este nivel o de esta categoría. Ahí vemos Santa Cruz, el equipo de Ciclones, el Tlaui, el saludo deportivo, la gran final. Ahí está el saludo deportivo. Entonces nos vamos rápidamente al partido. Saludos cordiales a toda la gente que nos visita en esta hermosa noche y también a la gente local, Centro y sus agencias. Saludos cordiales. Vámonos entonces, señoras y señores. Bonito partido. Ahí está el salto de dos. Rápidamente lo tiene el equipo de Santa Cruz. Pierde el balón, como pudo el número 5 recuperar, y ahí está el número 9, pase del equipo de Ciclones. Ciclones, ay, casi. Ahora el equipo de Santa Cruz, el número 11, peligroso, bonita jugada, y por poquito caía la canasta. Cuando vemos allá el equipo de Ciclones, el número 8 frena, bonita jugada del número 8, pasó y ¿qué quiso hacer? Era un pase seguramente, pero mala, no pudo. Así que vemos ahora el número 10. 10 al 5, Ciclones. ¿Y qué va a hacer? El juego sigue, la pelota está en juego. El número 6, Ciclones. Y ahora sí, segundos marcan los oficiales. Así es, señoras y señores. Cuando vemos el saque en la línea de fondo del equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, el número 4. El número 4 pase con su compañero. El número 5 tira.
Y no hay nada, lo tiene Ciclones. Un pase largo, a ver si lo alcanza el número 6, sí lo alcanzó, pero mala combinación, entregó el equipo de Santa Cruz. Ahí tenemos el pase entre el 8 y el 4. El 4, dicen los árbitros que hay falta. Me parece que hay tiempo concedido y vamos a... Bueno, Bueno, ahí está. Bueno. Adelante. pues muy gusto para Shalom de Shaya ala premio mi de Shaya Knegoya, Shaya ala Kudum, Hiat Menashanda, y Jay Pusta. Entonces, cuando hacemos que ya de Goyachtem, ya Tanapaz, Mustafta, cuando que Pachule ya Talena, Tanapaz, ya la Puxakaf, ya la premio, Shaya ala Ciudadano, Síndico, Kudum Tachta, Menashanda, ya la pues media que pues se llama igual yo creo que ya mañana Brian ya hay puesto. Muy buenas noches, la autoridad municipal trae el premio. Ahí está el premio, alrededor de 200,000 pesos en las diferentes categorías. Fuerte el aplauso. Así se presenta la autoridad municipal por el cual se hace este torneo. Se va a colocar aquí los diversos premios, ya están diferentes. Exacto, ahí vamos a colocarlo. Y bien, ahí están los premios. Billetes de 500, billetes de 1,000 pesos, billetes de 100, billetes de 200, y se va a colocar aquí para que también veamos, es el premio que la autoridad municipal ha dispuesto pues para estos diferentes torneos, desde la categoría infantil, categoría juvenil, categoría libre. El día de ayer estuvimos con los veteranos por asunto especial, y que bueno, entonces así este premio va a estar aquí, y para que también tanto niños, jóvenes, adultos, pues los motive para seguir jugando, en este caso al básquetbol. Vaya billete y total de premio, tanto fútbol, ajedrez, hablamos de 291,000 pesos, es lo que invierte en esta cantidad, sobre todo en el deporte. Y qué bueno, muchas gracias a todos los equipos quienes se registran. Es una, pues sí, cantidad, y sobre todo es un recurso que da la autoridad municipal. Como hemos dicho aquí, la donación, no hay donadores. Es por eso mismo que la autoridad municipal hace presentación de estos premios. Entonces, viene más premios. Y que bueno, dale, gracias por la música. Ahí está. Y bueno, por supuesto, se valen las fotos. Mucho dinero. Muy bien, gracias. Sale, entonces este premio va a esperar aquí. Al rato, en la hora de la premiación, daremos entrega a los equipos ganadores. Continuamos con el básquetbol en la categoría infantil varonil. Gracias. Adelante, compañeros narradores. Así es, compañero Rubén, gracias. Ya lo vimos, muchos billetes. Así que, señoras y señores, continuamos. Ya estamos en las finales. ¡Aplausos, aplausos! Que se escuchen esos aplausos para la autoridad municipal, de igual forma, de este año 2023. Vemos entonces Santa Cruz, el número 4. Y hay un punto, y ahí están los aplausos del público. Siguiente, no hay nada, recupera el equipo de Santa Cruz, un pase entre el 5 y el 9, recupera el 5, y ¿qué va a hacer? Tiró, pero el árbitro indica que es balón que va en manos del equipo de Santa Cruz.
Cuando vemos allá el saque en la línea de fondo, frena el número 11, entrega a su compañero el número 9. El 9 tira, vaya, lo tiene Ciclones. Ciclones recuperó el número 10 allá. Un pase con el número 6. El número 6 frena y dice el árbitro, ya es mucho. Violación que comete el número 6 del equipo de Ciclones. Así es, señores, señores. Cuando vemos ahora a Santa Cruz, ahí con el número 4, un pase con el número 11, el 11, ahora el 5, una finta, tira y nada. El balón rozó en el arío, vuelve a salir, bonita jugada del número 8. Ay, 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 ay. El número 8 se fue, buscando un tiro. Sí, lo encontró, pero no cayó la canasta. Por lo tanto, balón para el equipo de Santa Cruz. Ahora, el número 9. El 9 falla. Lo tiene Ciclones. El número 10. Se descuidó el número 10. Y lo tiene Santa Cruz. El número 11. El 11. ¿Qué va a hacer? Espera al compañero y encuentra el número 5. El número 5 de Santa Cruz se va en la lona. Y los oficiales dicen que el número 9, el 9, roba el esférico y el pase del equipo de Ciclones. A ver, ahí está la canasta. Ciclones consigue una canasta. Balón para el equipo de Santa Cruz. Santa Cruz, cuando vemos el número 4, el 4 buscando, ahí se metió en el área. Y ahí está la defensa de Ciclones, por lo tanto no pudo pasar. Ahí tenemos el equipo de Ciclones, el número 8. El 8 pasó. Lo dejaron pasar tranquilamente. Bueno, el árbitro indica que hay una falta, por lo tanto hay dos posibles. Así que el número 8, y a ver si lo aprovecha. Vemos el primer lanzamiento. Ahí está. Y un punto a favor de su equipo. Ciclones de Tlahui contra el equipo de Santa Cruz. Segundo lanzamiento. A ver qué va a hacer el número 8. No cayó la canasta, no cayó el tiro y Santa Cruz recupera el esférico. El equipo de Santa Cruz ahora pierde el balón. Y ahí están los integrantes de Ciclones. Hasta 3 eran. Recuperando y agarrando el esférico. 10. El número 10 allá con el 8. 8. Buscando de nueva cuenta el número 10. Un bonito pase, pero lástima porque ahí estaba el número 9 de Santa Cruz. Ahí está la canasta. Y ahí están los aplausos del público. Se pone mejor el partido porque el cronómetro va avanzando. Cuando vemos el número 13. 13 fallando. Allá Ciclones recupera el número 6. Y ¿quién lo tiene? Santa Cruz. Santa Cruz tiene el esférico. El número 4. El número 4 de Santa Cruz pasó. Ahí está. Dice el árbitro que pegó uno de Ciclones. Por lo tanto, balón para el equipo de Santa Cruz. Hay tiempo fuera, tiempo concedido, se van a la charla. Así que, señoras y señores, estamos en la final de categoría de infantil, de varonil. Así que hay partidos todavía. Más tarde, o mejor dicho, después de este partido estarán entrando en otras categorías. Así que cuidado con la mascota ahí. Oficial, es comadreja, dice que diga compa. Otra vez el tlacuache o no sé qué. Lo soltaron. Ahí amárrenlo por favor con la cadenita. Ahí está el equipo de Santa Cruz. Vaya el tiro, el número 11. A ver qué dicen los oficiales. ¿Contó? Bueno. Contó la cabeza entonces. Y balón para Ciclones. El saque en la línea de fondo. Ahí está, se agarran estos muchachitos del tú por tú. Hay un 2.
Y de acuerdo a la alternancia, balón para Santa Cruz. Saque en la línea de lateral. Y se termina el partido, señoras y señores. Primer tiempo. Que vengan los aplausos, querido público. Para Santa Cruz y Ciclón de Tlahui. 5-3. Así es, señoras y señores, acabamos de finalizar, pero ahí vemos el número 11, no lo aprovechó. Ni modos, cedemos el micrófono al compañero Cuauhtémoc. Gracias, gracias. Vamos entonces a la segunda parte. Aquí se va a terminar, aquí va a salir un campeón. Vamos a ver de qué lado, si es rojo o es azul. ¿Dónde está el público de los rojos? ¿Dónde está el público de los azules? Creo que vinieron más de Santa Cruz. Bueno, ahí está entonces. El marcador lo está ganando hasta este momento el equipo de Tlahui. ¿Estamos bien? Oficial. Lo va ganando Tlahui. Santa Cruz. Sale Santa Cruz. Los rojos tienen la ventaja hasta este momento. 7 minutos y 25. 3-5 es nada más una canasta la diferencia. Vamos a ver aquí a Santa Cruz tratando de aumentar. Ahí pierden la bola y ahí está el remate. Adentro la bola. Ahí le metió otros 2 puntos más a la ventaja. 3-7 en este momento. Aquí viene Tlahui, el número 9, tratando de meterse, tratando de emparejar el partido. Y hombre caído, accidental la jugada y se levanta y vámonos. Porque esto es para hoy. Así que estamos jugando en la final, dice. Aquí nada de quedarse tirado. Y viene entonces el número 4 perdiendo la bola y viene Tlahui, viene, lo tiene que tocar el árbitro, es lo que indica el oficial. Vamos a ver entonces, aquí está el equipo de Tlahui, el número 10, el 10 por allá se cae, tropieza ahí, se recupera como puede, trompicado y todo, saca la falta. 10 balón para el equipo de Tlahui todavía. Ahí viene entonces el número 8. El 8 por acá a hacer el saque. Aquí quién se mueve, quién se desmarca. Ahí está el 10. El 10 robo de balón. Santa Cruz va. Santa Cruz se mete. El 9 se va. Le cometieron falta ya en la última línea. Vendrá entonces Santa Cruz a hacer el tiro. Lo está fallando. Vamos a ver el siguiente. Aquí se puede acomodar a 5 tranquilamente. Y ahí está. Ahí están a 5 de diferencia, señoras y señores. 8-3 el marcador. Bien, entonces viene su majestad la neblina a saludarnos un rato. Ya se fue el tlacuache y ahora llegó la neblina. Qué cosa tan rara. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para los dos equipos. Fuerte, fuerte, fuerte. Bien, vámonos entonces. Ahí está el marcador. 8-3, 5 minutos solamente. Allá es la segunda parte. Aquí se va a escribir la historia. Sí. Bien, ahí, por ahí, nada más una observación a los árbitros, ahí todavía está como primer tiempo, pero no, ya estamos en la segunda parte para que chequen esto. De repente el público también se confunde. Bien, entonces aquí el equipo de Santa Cruz, donde quien lo tiene, quien lo agarra ahí, aquí lo tiene Tlahui. Vamos a ver, Shama, el número 15, el 15 por acá, encuentra el 9 de lejos, no hay nada, es balón para el equipo de Santa Cruz, con el 11 que hace, cometió violación, se le atoró entre las piernas esa pelota y por lo tanto eso lo marcó el árbitro y otra falta más. Y esta hora, ay,
Se siente sabroso esta neblina. Ay, ay, ay. No sé cómo estén ustedes por allá, pero aquí, ay, está pegando sabroso este frío. Bueno, pues entonces, y ya no los veo. No los veo ya, tú, Ranulfo, ¿dónde están? Ya se oscureció todo. Ya una cortina de humo. Bueno. Ah, eso sí se ve clarito, se dice ahí modelo. Eso sí lo alcanzo a ver. Bueno, entonces, ahí está la canasta del equipo de Tlahui. Ahí entonces el marcador 5-8. Tendrían que tener 2 posesiones de bola, ya que no hay tiros de 3. Ahí está la canasta que está marcando nuevamente la diferencia. Ahí 10-5. Y señoras y señores, vamos a espantar el frío con un fuerte aplauso. Y vamos a apoyar a los dos equipos. Fuertes los aplausos, señoras y señores. ¿Dónde está la porra de Santa Cruz? ¿Dónde está la porra de Tlahui? Eso. Ahora todos juntos, vengan los chiflidos y los gritos. Eso, ahí está. Ahí está, animado el público, metidísimo. Todavía quedan algunas finales. Otras 2 me parece. 3. Bien, entonces el equipo de Tlahui en este momento lo está perdiendo por 5 nuevamente. Ahí está el 10. El 10 que hace aquí en robo de balón. El robo de balón, Santa Cruz se va. El 9 se va. Agarren lo que se escapa. Y no cae en la canasta. Es para Tlahui en este momento. Aquí viene la respuesta. Ahora nos toca a nosotros, dicen los azules. Pero le roba la pelota. Y es falta y será entonces para Santa Cruz. Y ahí no hay acumulativos, dice el árbitro. Entonces sigue siendo el saque lateral. Viene el 5 por acá. Tranquilamente encuentra el 9 se va a la pintura, tira. ¡Ay! Lo está fallando. Y el 11 recupera ese rebote, le roba limpiamente. Y viene todavía Tlahui. Ahora, ahí está la velocidad del 13. Casi se le olvida la pelota y se mete y encuentra posición de tiro y no hay nada. Es balón para Santa Cruz ahora. Y viene una jugada por ahí, casi le roba la pelota, se rehace y dice, vámonos con el 9, y otra vez el 5, ahí le caen 2, y desahoga con el 9 se mete a la pintura, la pinta, tira. Violación, dice el oficial. 1 minuto con 25 segundos y contando. 5-10 es el marcador, señoras y señores. Aquí le caen 2 de Santa Cruz a este muchacho y es violación. No supo qué hacer. Por lo tanto viene Santa Cruz en este momento con el 4. Este hombre de rojo, este chaparrito. Encuentran ahora al 9. El 9 por acá, al 11. El 11 aquí al 9 nuevamente. Ahí está el pase con el 5. Se mete, tira, no hay nada. Y el remate con la bola. Ahí está el marcador 12-5, favoreciendo al equipo de Santa Cruz. Para ambos equipos, próximos tirables. Ahora ya se puso más feo la cosa para Tlahui. Entonces 12-5, 34 segundos. Me parece que tenemos campeón. Y me parece que se va a vestir de rojo. Este premio me parece que se va a Santa Cruz. Directo a las manos de estos 5 guerreros que están en la cancha. Viene entonces 15 segundos. 12-5 es el marcador oficial. Segundo tiempo. Esto se está acabando. 5 segundos, 6 segundos. Ahí está. Un tiro más de castigo. Por cualquier cosa, dice. Por cualquier cosa, mejor la aseguramos. Así ya no va a pasar nada. Bien, entonces, terminándose estos últimos segundos. Ahí está, ganador, campeón de esta festividad en la categoría infantil, el equipo de Santa Cruz, el equipo que viste de rojo. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para estos 2 grandes equipazos.
Bien, más al rato entonces estará la banda Tierra Mojada y Afortunados. El jaripeo sigue por ahí. Cabildo, información, ¿sigue el jaripeo o ya terminó? Bueno, ahí está el jaripeo allá abajo y ahora nos vamos a la siguiente final. Bueno, vamos a ver, muy gustoso, ya te obtuyo y ya que se haya cuidado todo, ya de un auto que cuidado por todo, ya de abajo, y después finales, pues ya atención, cuando me ha dado, pues allá, que cuestan, pues sin primer lugar en el midón. Además, muy gustoso, pues me invito a ahí, que ya finales ya vis, pues me saben. Dus wanneer je iets in het krijgt, dat zo'n dag in de, dus hadden we samen zero naar de, dus ja de, samen het aan de, hij heeft pik naar de, ja de banda Tierra Mojada, Afortunados, met mij samen echt, como se doen, hebben we grupo de viajar, Afortunados. Bueno, pues entonces me invito a Madrid. Vamos, voleibol. Voleibol a partir de las 8 de la mañana, hay que registrarse, hay que armar el equipo. ¿Cuántas mujeres deportes? ¿Cuántas mujeres? Es mixto, pero ¿cuántas mujeres tiene que ser? ¿Con uno? No, no sé. Dos, ahí está, perdón, ahí está el regidor. Yo acá preguntando los vocales y se ve que están totalmente informados. Bueno, pues ahí está Rubén y aclarándonos. 2 mujeres como mínimo, pueden ser más. 2 mujeres mínimo. Entonces, mañana voleibol mixto. Hay premio. Bueno, pues entonces van a llegar los Zagosha y mañana los que clavan ahí, seguramente. Bueno, pues entonces, a prepararse. Bien, entonces adelante Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores, tercera final, juvenil, femenil. Se va a enfrentar la agencia de Necapa contra Santa Ana. Así está el panorama hasta ahorita. Santa Ana contra Necapa, Necapa contra Santa Ana. Después viene el libre femenil, Ixtlán contra Tamix. Después viene el libre varonil, Villa Alta contra la Huafco. Así está el panorama hasta ahorita. Grupo Afortunados, donado, una donación. Así está dibujándose. Poco a poco el frío ya llegó. El frío está calando hondo y profundo. Se fue la neblina, pero se les olvidó llevarse el frío. Todos estamos agripados. Pura tos, pura gripa. Lluvia, frío, lluvia y frío. Vladimir se viene en una camioneta, se viene en la redila, casi se congela desde San Pedro Cotepec. Llegó en la mañana y se va en la noche porque mañana trabaja. Este Vladimir es todo un caso. Es un héroe del básquetbol. ¿Cómo vas con la fiebre? ¿Ya? ¿Vas cediendo? Esto va. Vladimir, 39 grados. Muy bien. Bueno, señoras y señores, vámonos. Bonito partido que nos espera. 8 minutos. 8 minutos. Ahí está el equipo de Santa Ana contra el equipo de Necapa. Aquí se hay invicto. Sí, ¿sí o no? Sí hay invicto, perfecto. El invicto lo tiene el equipo de Santa Ana. Venga el saludo deportivo, vamos a aplaudir cuando ellos se saluden. Ahí está, aplaudimos porque queremos un juego limpio, juego bonito, juego aguerrido, que nos emocionemos, que estemos de llenos ahí metidos en el partido y hasta el frío se nos va a espantar. Bien, entonces, ya quedan ahí en el centro de la cancha, 5 contra 5.
Nejapa contra Santana, la pelota puede dejar para la número 10 adentro. Sin mayor complicación, viene Nejapa al abordaje. Nejapa la tierra del Mezcal, la tierra de Juanito. Avanza número 9. 9 para quién? Para la 11. La 11 encara. La 11 se le fue. Viene Santana rápidamente resolviendo. ¿Para quién? Ahí para el número 5 que no puede quedarse con la pelota. Finalmente se le escurre. Esa pelota se fue, así que va a ser para Nejapa. Nejapa con la pelota número 5. A la 9. La 9 buscando. Encuentra la 7. 7 a la 11. La 11. Lanzamiento, no hay nada. Me parece que el invicto lo tiene Santa Ana. Bien, entonces, la número 4. 4 con la pelota va a encarar. Antes hay una marcación. La número 4 cometió la falta. Y rápidamente se va a la pintura. La misma número 4 del otro equipo. Prepara, apunta, fuego. No hay nada. Ese brazo todavía está frío. Viene el segundo intento. Segundo intento. Prepara, metralla, apunta, fuego. Va, quien tiene el rebote, lo tiene rápidamente el equipo de Santa Ana. Santa Ana. Saludos cordiales a nuestro amigo Pepe González. Seguramente nos está viendo a través de Ayuk TV. Ahí se está transmitiendo a través del Facebook Live y a través de YouTube. Avanza rápidamente el equipo de Nejapa. Nejapa con la pelota. La número 5, lanzamiento. A la 11. La 11, lanzamiento, no hay nada. Recupera rápidamente Santa Ana. Avanzando la número 10. Ahí encara. Pierde la asistencia. Ahora viene Nejapa al abordaje. Nejapa, la número 5. Recupera rápidamente. Ahora la pelota se viene para Santa Ana. Salva Rocío para la número 10. La número 10, cambio de mano, botando con ambas manos alegremente. Encuentra a la número 5. La 5 se enreda. Se pierde la oportunidad. Ya lo tiene. Ahí la jugadora de Nejapa. Nejapa. Ahí con la número 4. 4 buscando, observando. ¿Quién va a ser la receptora? Ahí encuentra a quién. Encuentra la 11. La 11, la media vuelta. Antes. Hay una violación, así que no hay nada por el momento. 2-0 favoreciendo Santa Ana. Viene el abordaje nuevamente la número 10. 10, la media vuelta. ¿Por dónde? Encuentra receptora. La número 5 va a colar. Bonita entrada, no hay canasta. Recupera rápidamente. Ahí Nejapa peleando a ras de piso. Eso es tener garra por ahí. Aquí no se deja. Todo es para hoy. Mañana ya no hay futuro. Hoy se gana o se pierde. Y lo sabe el equipo de Santa Ana, por eso están jugando aguerridamente. Marcador 2-0. Todavía nada para nadie. Hasta ahorita la balanza todavía está firme, no se inclina para ningún lugar. 4 minutos 30 segundos. Tercera gran final. Después de esto ya vendrá el equipo de la Libre Femenil, que será Ixtlán contra Tamix. Bonito juega Ixtlán. Bonito juega Ixtlán. Después de allí se viene el equipo de la Libre Varonil. En este caso viene Villa Alta contra el equipo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Allí tiene servicio social. Bueno, por favor, mover vehículos por la casa del señor Apolonio. Coche gris, Dodge Neon. Coche gris, Dodge Neon, por favor. Y coche blanco, Tsuru. También hay un Tsuru blanco y un Tsuru guinda. Urge, por favor. Dodge Neon y Tsuru color blanco y Tsuru color guinda. Porque va a pasar un vehículo grande. Viene un autobús. Viene un autobús de tierra mojada seguramente. Y hay otra camioneta blanca. Placas RX3272A, camioneta blanca. Y un Chevrolet Spark TLX 3611 color gris. Urge, por favor, ahorita, porque el autobús no está pasando. Por favor, muevan este vehículo, por favorcito, ahorita es en este momento. Ahí está el comercial. Avanzamos. Hay una canasta más para el equipo de Santa Ana. 4-0.
Avanzamos. Viene entonces el equipo de Necapa. Necapa con la pelota. La número 4. Hay una falta que recibe la 4. Necapa un poco desdibujado el equipo. Santa Ana con mayor entendimiento. 2 minutos 50 segundos. 4-0. Tercera final. Se va la pintura la número 4. Prepara metralla. No hay nada. Simplemente tocando el arillo. Siguiente tiro para la número 4. Prepara metralla. Apunta fuego. Adentro. Eran 3 oportunidades. Viene el tercero entonces. Prepara, observa, apunta. 2 puntos, 2-4. Esto los mete rápidamente al partido. Ahí están. Viene entonces el equipo de Santa Ana. Santa Ana, la número 4. Levanta, bonito tiro. No hay nada. La pelota. Ahí no quiere nada con Santa Ana. 4-2 el marcador. Nuevamente ya están los premios esperando. Ahí están formaditos. Así que simplemente es ver quién se los lleva. La número 10, lanzamiento, bonita canasta. Levanta el tiro, se va dibujando la parábola. Bonita canasta. Viene al abordaje el equipo de Necapa, la número 5. A la número 11, lanzamiento de larga distancia. Esa pelota simplemente se escurre. Que se vaya calentando, que vaya preparando el equipo de Tamix contra el equipo de Ixtlán de Juárez. En breve ya estarán aquí en la cancha municipal. Avanza Santa Ana, la número 9, se le escurre la pelota. Salma Rocío, ahí la 9, va a tirar. Bonito tiro, no hay canasta. La número 11, recupera rápidamente Necapa. Necapa con la pelota, Necapa encara, presiona fuertemente Santa Ana. Y con una falta la número 11, frenan momentáneamente el ataque de Necapa. Es la 9 de Necapa que pone en circulación. Se está muriendo esta primera parte. Viene Necapa de larga distancia. Cerca únicamente, hay un 2 por alternancia. Esa pelota se va para el equipo de Santa Ana. 39 segundos y terminamos. Antes hay un tiempo fuera. Hay un tiempo fuera, señoras y señores. Marcador 6-2. Todavía no hay tendencia. Todavía está muy parejo esto. Está muy parejito todavía. El marcador 6-2. 6-2. Nada para nadie técnicamente. Con otra canasta seguramente esto se calienta mucho mejor. Ahorita que está haciendo este frío. ¿A cuánto estaremos? A 8 grados seguramente. O a 7 o a 6. ¿Cuánto? ¿Quién trae un termómetro? Tú, Vladimir, tú que andas tomando la temperatura cada rato. 9. Estamos a 9 grados. ¿Saben que sí hay termómetro? A 9 grados estamos. A 0 grados estaríamos congelados. Avanza entonces. Rápidamente Santa Ana en el último tiro. Venga los aplausos, querido público. Para que no nos enfriemos, nos sirve de paso. Mecánicamente nos vamos moviendo, si no, vamos a parecer pescados congelados. Hace frío, 9 grados. La gente del norte llega a 0 grados, dicen ya menos 0 grados. ¿Cómo vivirán? Aquí estamos a 9 grados y siento que el hueso se revienta. Igual y tengo dengue, puede ser. Pero aquí chikungunya se muere con el frío. Vladimir no la ve llegar. Ay, llore y llore, Vladimir, ánimo, no llores, es la gripa. Pobre Vladimir, es la gripa. Adelante, ¿quién le toca? Vladi, tu micrófono especial. Gracias, compa Ranulfo. Así es, señoras y señores. El frío hace daño, la lluvia, la neblina. Pero avanzamos con el equipo de Necapa y Santa Ana. Ahí vemos el saque del equipo de Necapa. Un pase picado. Y tenemos 7 a la 4. La 4 buscando la canasta. No hay nada. Balón que está en juego. Y los árbitros dicen: hay un 2.
Y de acuerdo a la alternancia, balón para el equipo de Santa Ana. Santa Ana, la número 10, la canastera del equipo de Santa Ana. Ahí vemos, se da la vuelta, entrega a su compañera, la número 5. Frena de nueva cuenta, la número 10, 4 ahora. Santa Ya Ana. está el tiro. Y tenemos a la número 10. No hay nada. Y lo tiene el equipo de Necapa. La número 9. 7. Buena combinación y ahí está. La número 4. Robo de esférico, pero como pudo. La número 5 me parece que pudo recuperar el esférico. Ahora la número 10. Santa Ana frena, se da la vuelta, entrega la número 11, una finta, se da la vuelta y regresa el esférico a su compañera y hay segundos. Los árbitros marcan los segundos, por lo tanto balón para Necapa. El saque lateral a favor del equipo de Necapa. Cuando vemos allá la número 5, se da la vuelta, entrega a su compañera la número 9. Ahora la número 4, ahora la 4. Y hay falta, por lo tanto la número 4 de Necapa se va en la línea de tiros. Y cuando vemos allá la número 4, y no hay nada, siguiente tiro. De ahí se pone en juego la pelota. Si en dado caso no cayera la canasta, no hay nada. Y se marca una falta porque pisó la línea luego. Así que se marca la falta. Por lo tanto, balón para el equipo de Santa Ana. La número 10. La número 10 allá buscando el anillo, pero antes entrega a su compañera. La número 8 me parece. De nueva cuenta la número 10. El equipo de Santa Ana pierde el balón. Lo tiene el equipo de Necapa. La número 4. Hay falta, señoras y señores. Cuando vemos allá el oficial entregando el esférico, el equipo de Necapa. Vemos el saque. La 10 con la 4. Necapa. Bonito pase. Y me parece que pierde esférico el equipo de Necapa. Oh, el árbitro, ya se pusieron de acuerdo, los árbitros mejor dicho. Y balón para Necapa. 4. Necapa buscando la canasta, no hay nada, de nueva cuenta, la número 4, tampoco, no quiere el anillo. Y ahí está la número 7, se va a la lona y pelean por el esférico. Tiempo fuera. Así que señoras, señores, vamos a continuar con este partido. Y ahora se van a la charla a ambos equipos, a dialogar, a platicar, a ver qué estrategia van a aplicar, porque estamos en la segunda parte, en el segundo tiempo. Suenan silbatos y seguramente eso indica que hay que reanudar, que hay que continuar. Por lo tanto, el balón me parece que va para el equipo de Necapa. Así es, señoras, señores, el saque lateral lo tiene 5 Necapa. para el tiro. Pierde el balón el equipo de Necapa. Ahora el equipo de Santa Ana consigue la canasta. Una canasta a favor de su equipo, del equipo Santa Ana. Y ahora vemos a la número 5, 4, Necapa, buscando al anillo, pero no llegó el esférico. Así que, señoras, señores, avanzamos con el equipo de Santa Ana. La número 10, buscando a su compañera y encuentra a la número 5. La 10 de nueva cuenta, pierde el balón, allá su compañera de la número 10 del equipo de Santa Ana, Necapa, la número 4, y consigue la canasta. Consigue la canasta, por lo tanto avanza sumando los puntos. Cuando vemos el equipo de Santa Ana, la número 10, y hay una falta antes, por lo tanto balón para el equipo de Santa Ana.
Vemos allá a la número 10 buscando el anillo porque está en la línea de tiros. Está en la línea de tiro libre. Y vemos el siguiente tiro. A ver si lo aprovecha. No hay nada. Y lo tiene la número 11, Santa Ana. Santa Ana, el equipo de Santa Ana. Un triple. Ahí está la canasta. Ya tomó ventaja el equipo de Santa Ana, señores, señores. Cuando vemos allá la número 5, a las 7 de capa, 4 ahora. Se da la vuelta alrededor de la línea de triple. Balón que se escapa, balón que pierde el equipo de Necapa. Por lo tanto, balón para Santa Ana. Cuando vemos la peligrosa la canastera del equipo de Santa Ana. La número 10 ahora con la número 11, mal pase. Confusión allá. Ahora vemos la número 4. 4 a la 10. De nueva cuenta. La número 4 buscando el anillo. No cae la canasta. Por lo tanto, balón para Santa Ana. Lo tenía. Perdió el balón. Y aprovecha la ocasión. La número 4 del equipo de Necapa. Hay un cambio que autoriza los oficiales. Y ahí están. Así que, señoras y señores, avanzamos. Nos queda 1 minuto y 15 segundos. Cuando vemos a la número 10. La número 10. Necapa, 4 a la 9. Hay falta. Por lo tanto, balón para el equipo de Necapa. La número 4 buscando un triple, pero no llegó. Hay tiempo fuera. Nos quedan 50 segundos de juego. Segundos nada más de partido, señoras y señores, para finalizar esta segunda parte. Y así se termina. Ahí vamos a ver quién va a ser la campeona. Así que, muchachos y muchachas, estén al pendiente. Más tarde, al baile, 2 grupos que van a estar con nosotros en esta noche. Balón para el equipo de Santa Ana. Santa Ana tiene el esférico, el saque en la línea de fondo. Cuando vemos allá la número 10, frena, entrega la número 5, 7, ahora la 4, la número 9, la número 10 y la número 5, ahora la 10, tiene el esférico, la número 7 y se marca. Así que se marcan los segundos. Así es, señoras y señores, cuando nos quedan pocos segundos de juego, vemos el equipo de Necapa, la número 7, por poco pierde el esférico, la número 4 de Necapa, frena, buscando a su compañera, la número 10, 1 de triple, pero no hay nada, y ahora la número 7, 7 a la 9, buscando, no hay nada, tiempo. Se termina el partido, señoras y señores, que vengan los aplausos para ambos equipos, pero la victoria se lo lleva el equipo de Santa Ana. Santa Ana, entonces, así que vienen otros 2 equipos de femenil. Así es, señoras y señores, vamos a continuar. Ahí está. Adelante, compañero Cuauhtémoc. Gracias, Vladimir. Vamos entonces a iniciar este partido. Ahí está el equipo de Ixtlán que hizo el viaje desde la Sierra Juárez y se vino aquí hasta la Sierra Mije. Y el equipo de Tamix, que también está aquí nada más enfrentito, una comunidad vecina que siempre ha participado aquí en esta festividad, y también Tlaui ha ido allá a la festividad de Tamazulapan. Por lo tanto, son equipos bastante bienvenidos a esta localidad. Vámonos entonces
al calentamiento. Nos quedan nada más 2 partidos. Este y la final de hombres en varonil. Nada más. ¿Quién tiene el invicto? Ixtlán de Juárez. Ixtlán. Por favor, al coche blanco Suru, placas N05ATA, por favor, que mueva su coche porque el autobús de la banda Tierra Mojada no puede pasar, está obstruyendo, si no se va a tener... Sí, bueno, coche blanco Suro, por favor, que lo mueva aquí en este camino por la casa del señor Apolonio, en esta ruta, por favor, afuera de la... Ahí por la casa del señor Ramiro, no sé, por ahí debe estar. No deja pasar el autobús de la banda Tierra Mojada, me parece. Ya está aquí la banda, pero mientras no se mueva, entonces vamos a tener que ir a bailar allá en la parte de allá arriba, porque allí solamente descargarían, ¿verdad? Pero es más rápido traer a la grúa, mover el coche y listo. Bueno, por favor, al dueño del coche blanco Suru, que lo mueva, por favor, o si alguien lo conoce, por favor, muevan ese vehículo para que pase el autobús. Bien, señoras y señores, vámonos al saludo deportivo, formación y, por supuesto, iniciaremos con el primer tiempo. Bien, entonces, como es una final, van a estar 3 árbitros para tener mejor visión, mejor marcación, para que puedan realizar formación a la formación, para que puedan realizar bien las marcaciones de este partido, de esta gran final. El invicto lo tiene las de verde. Ellas vienen desde Ixtlán de Juárez, Oaxaca. Y allá viene el equipo blanco de Tamazulapan del Espíritu Santo. Ahí está el saludo deportivo y ahí está el aplauso de todos ustedes. Fuerte los aplausos, señoras y señores, para estos 2 grandes equipos. Bien, listo, vámonos a la primera parte, 8 minutos y 0-0 el marcador. Aquí viene entonces la velocidad de las jugadoras. Aquí está el equipo de Ixtlán, ahí lo tiene la número 7, la 7, Angie. Ahí la armadora, la que le da al 8-8, ahí está el tiro adentro de la bola. Llegó el invitado, se trajeron al invitado desde Ixtlán de Juárez. Ay, 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 otra vez el frillito. Ay, ay, ay. Bueno, 2-2, 7-23 y contando. A ver si no empezamos a narrar ya con... Vamos entonces, 4. Bueno, ahí está la 8-8. Metiéndose y no hay nada bien en la 4 ahora. Nuevamente a la 2 de la 12. Ixtlán de Juárez lo quiere. Ixtlán de Juárez ahí. Deja el balón para que alguien venga a saltar. Necesitamos un hombre alto. Más fácil con un balón, dice. Bueno, sale, ahí está. Bien, entonces el equipo de Tamix. Tamix en este momento. Aquí está la número 5, la 5, tranquilamente cruzando la media cancha. El partido está empatado. El partido está como iniciamos. 2-2, empatado. Bien, entonces Tamix, un intento de 3, un bloqueo.
Un bloqueo ahí limpio. Viene Tamix todavía. Aquí, si lo ganan, van a forzar a un segundo partido. Si lo gana Ixtlán, ahí se acaba. Bien, señoras y señores, viene entonces aquí el equipo de Tamix, el número 5, la 5 ahí. Encuentra en la esquina a su compañera, tira de media. ¡Adentro la bola! 4-2 lo tiene Tamix en este momento. Está aumentando el marcador. Viene por acá la 10 aquí. Una simple finta a las 7, ahora a la 12 de media, no hay nada. 8-8 remata tampoco. Y viene Tamix ahora. Y la 7 calma la jugada y dice: tranquilos todos. Vámonos con calma, jugadora que estaba solita. No se dio cuenta y viene una descolgada de 8-8. Linda se mete, tira. Adentro la bola. 4-4 en este momento el marcador. Viene entonces otra vez empatado el encuentro. Parece que así se quieren ir. Parece que así se van a ir porque esto no está escrito. El número 7 en intento de 3. Adentro la bola, ahí está. Marcando la diferencia en este momento. 4-7. Ixtlán de Juárez está sufriendo. Ixtlán de Juárez dice: ¡ay, ay, ay! ¿Cuál sufrir, señor narrador? Aquí está la respuesta. Así lo hizo. Y viene entonces la número 7. Aquí estamos viendo un partido digno de una gran final. Aquí lo tiene, lo está perdiendo el equipo de Ixtlán de Juárez. 8-8 por allá. Tranquilamente calma la jugada y busca y encuentra aquí en la esquina la 10. La 10 allá nuevamente a la 8. 8-8 se quiere meter. 8-8 tira. ¡Ay, no hay nada! El rebote lo tiene todavía Ixtlán de Juárez. Allá se pelea en el piso. Allá van cayendo. Y bueno, pues viene el equipo de Tamix de media distancia y no hay nada. Y el balón se le escurrió al equipo de Ixtlán y entonces vendrá Tamix a hacer el saque. 7-7 el marcador en este momento. Todavía nada para nadie. La moneda sigue en el aire. Y vamos a ver quién puede empezar a marcar una ligera ventaja. Aquí viene Tamix ahora. Vamos a ver. Y espera el tiro. Viene la número 7, la 7 ahí a la 1, ¿qué hace? Podría girar, saca el pase, foul. Y será entonces tirable. Y hay posibilidad de irse arriba en el marcador. Aquí viene el equipo de Tamix. Y lo está fallando. El primero es malo. Vamos a ver el siguiente. Adentro la bola. Por la mínima, pero así se gana un partido. Por 1 de diferencia están arriba. 8 para Tama, 7 para Ixtlán. Y aquí dice Ixtlán, otro intento de 3, esta vez no. Robo de balón de 8-8. Ahí se mete 8-8. Adentro la bola. Lo peleó, lo buscó. Y así, con este coraje, está consiguiendo darle la vuelta al marcador. 8-8 está en la línea, vamos a ver. Ahí está la posibilidad. Adentro la bola. Hay un tiempo fuera en la duela. Y nosotros por acá escuchamos el aplauso de todos ustedes. Bueno, creo que no me entendieron. Pedí que aplaudiera, ¿verdad? Fuerte los aplausos, señoras y señores. Fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Ahora sí, ahora sí. El error fue mío. Ustedes disculpen. Eso. Bien. Vámonos entonces. Ahí está el equipo de Ixtlán de Juárez ganándolo por 2 puntos. 10-8 en este momento, 1-35 en la pizarra. Aquí se puede venir el empate o se puede venir la voltereta.
Bien, vamos a ver qué hace Tamales en una pantalla ciega por allá. Ahí está la número 7, la 7 aquí, encuentra a la 15, ¿qué hace? Allá casi pierde la bola, lo recupera la 15, ahí está la jugadora 7 todavía, lo está fallando y es balón ahora para el equipo de Ixtlán de Juárez. Es lo que marca el oficial. Vende entonces las jugadoras de verde y 8-8 vendrá a comandar al equipo, la que manda, la que dice de qué lado atacamos. Muévanse, les dice allá, y ahí está la jugada y casi, pero esto, hay un cambio que está decretando el oficial. El tiempo sigue su marcha, 32 segundos, ahí está la jugada, una posibilidad con el A4, pierden la bola, quien lo tiene, quien lo recupera, se avientan por allá y es una falta. Es falta y será para el equipo de Tamix. Viene con 18 segundos todavía, 10-8 en este momento, lo está ganando el equipo de Ixtlán de Juárez. Ahí está la posibilidad, no hay nada. Viene la 4 por acá, casi pierde la bola. Allá se rehacen, allá dice, vámonos, falta. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Buen partido de básquetbol. Es un partido digno de una final. Bien, entonces el marcador: 10 para Ixtlán de Juárez, 8 para el equipo de Tamazulapán. Y quedan 8 minutos para la segunda parte. Todavía no se acaba. Hubo falta y hay acumulativos. ¿Cómo está el asunto? Eso, es por esto. Por supuesto. Gracias, oficial. Es por la falta que se dio al último. Y es por eso. Como hay acumulativos, por eso es que está la posibilidad de 8-8 en la línea para aumentarlo a 3. Sí. Nada más no. Entonces, marcador oficial: 10 para Ixtlán de Juárez, 8 para Tamazulapán del Espíritu Santo Mije. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Nuevamente vamos a aplaudirles a los dos equipos y adelante. Vámonos con el segundo tiempo. Adelante, Ranulfo. Claro que sí, señoras y señores, bonito partido, digno de una gran final. Finalmente Ixtlán de Juárez presenta este uniforme que dice Cántaros Ixtlán. Es un uniforme oficial que presentan los eventos importantes. Bien, entonces, el ataque de Tamix. Van 2 puntitos abajo, viene la número 5, la incansable, la que busca por todos lados. 10 para el tiro. 55 al abordaje, se mete desde la cocina. Contrarremate de Tamix, ahí está. Se acaba de empatar 10-10 el marcador. Así es como debe de ser una final hasta el último. Viene Ixtlán de Juárez al abordaje. También se mete el frío. El segundo tiempo, algo pasa. De repente un saquecito. Viene la número 88 de 3. No hay nada, contrarremate tampoco. La pelota no se niega, viene la 88, tiene que tirar, no hay nada. La pelota de reversa, no hay nada. 2, 3, 4 aproximaciones. No quiere la pelota. Avanza rápidamente. ¿Quién lo tenía? Ixtlán de Juárez. Esa pelota se salió y va a seguir perteneciendo al equipo de Tamix. De 3, adentro. 13-10, le dio la vuelta. En 2 minutos están metiendo 5 puntos. Ixtlán al abordaje nuevamente, a buscar por dónde, cómo hacerle. La 88 de 3, no hay nada, no caen las canastas. La pelota se escurre y va a ser para Tamix. Va a ser para Tamazulapán, dicen las indicaciones. Ahí va el oficial únicamente. Ahí está poniendo en circulación la pelota la jugadora de la número 7. 7 con la pelota, buscando por dónde. Atravesando la media cancha, la número 5. 5, la movedora. ¿Para quién? Para la 55. Prepara otro fogonazo, no hay nadie. La número 7 con la pelota. Picado ahí en corto, pase picado.
para que lo tenga a modo la número 88, manotazo a la número 7, allí con las uñas sacando la pelota. Por lo tanto, el avance sigue perteneciendo al equipo de Ixtlán de Juárez. La 88 a la 4 no puede sacudirse eso que trae en las manos, que no permite quedarse con la pelota. Avanza Tamazulapa, la número 5 se estaba colando cuando le arrebatan la pelota. La número 7 le arrebató la pelota, pero le cometió falta. Así que vienen dos posibles. Número 7. Preventivos número 7. Prepara fogonazo la número 5, no hay nada. Viene el segundo intento. Segundo intento para Tamix. Empezó bien. Ahí nuevamente segundo intento adentro. 4 puntos de diferencia. 4 puntos lo que marca ahí Tamix en contra. El equipo de Ixtlán de Juárez. Ahí está la 88 por un costado para la 4. Levanta bonito tiro, no hay nada. Inmediatamente ahí intenta salir Tamix, no se lo permite. Tiro de Ixtlán de Juárez. La pelota sigue en disputa. Recupera rápidamente el equipo de Tamix. Ahí lateral a favor de su compañera. La número 9 avanzando. Avanzando la número 5. Buscando por dónde. Encuentra la 7. La 7. Por el centro el ataque se comienza. Pero finalmente la pelota se escurre. Y va a seguir siendo para Tamix esta pelota. Ahí dice que fue con el pie. Así que sigue perteneciendo al equipo de Tamix. Seguirá perteneciendo al Tamix. Ya está la pelota en movimiento. La 55 se va hasta la cocina solita y solma. De repente los jugadores de Ixtlán dicen aguas. Siempre hay una crisis cuando se está jugando. Y eso lo está experimentando en este momento el equipo de Ixtlán de Juárez. Y está en su mejor momento el equipo de Tamix. Si logra recuperarse Ixtlán, vamos a tener un cierre espectacular. Y si no, tendremos otro partido. Me parece que por ahí va la situación. Pero bueno, todo hace indicar que sucederá en los próximos 3 minutos. Mientras tanto, hay un tiempo fuera. El frío está calando profundo. 9 grados. Sensación térmica que yo tengo es de 0 grados. Pero 9 en temperatura ambiental. ¡Vámonos! Seguimos, señoras y señores. Viene entonces el avance del equipo de Ixtlán de Juárez. Es la número 88 en cara. Más motivada, pierde la pelota. Avanza Tamix, la número 55. ¡Adentro! Esto se está cociendo poco a poco. 6 puntos de diferencia. Viene aquí el equipo de Ixtlán de Juárez. Ahí tiene otra oportunidad. Lanzamiento, no hay nada. Avanza Tamix. Aquí seguramente otra canasta. A ver qué dice la 5 a la 5. Ahí está otra canasta. 18 a 10. Le están dando una dobleteada al equipo de Ixtlán de Juárez. 10 a 18. A ver qué es Ixtlán. 88. Va a encarar. Lanzamiento. No hay nada. Recupera rápidamente Tamix. Tamix con la pelota, la número 7. Ahí para la otra jugadora. Me parece que es la número 1. 2 minutos 12 segundos. Todo va a favor de Tamix. El tiempo. La número 9. Con más calma dice. Vamos a pasear un poco la pelota. Nuevamente la 1. La 1 por el centro. La pelota se escurre, pero seguirá siendo para Tamix. Tiempo fuera. Tiempo fuera. Están controlando el marcador. El tiempo está a favor. Me parece que vamos a tener otro partido. Eso parece. Pero bueno, lo que suceda en 1 minuto 40 segundos. 1 minuto 35 segundos. Así avanza el tiempo. Ahí estamos, señoras y señores. Qué bueno, mucho público. Obviamente, para acompañar a los jugadores y a las jugadoras. Imagínense, una final sin público, pues no tendría sentido. Esta es la Monumental de Tlahuitoltepec, ahorita con todo y frío. Y ahí está el respetable, viendo, observando el partido, emocionándose.
pero también sintiendo el frío hasta los huesos, ahí hasta la rodilla, por donde más va llegando el frío. Creo que donde nos hace falta chamarras, gabanes, lo que fuera, pero sí se siente frío. Avanzamos, avanzamos, señoras, señores, viene 10 a 18, 44 segundos, va Tamix, todo pinta bien para Tamix. Y está vendido. Ahí está la 5 a la 7, abre por un costado, a la 55, 55, 3 segundos y la pelota ya le corresponde al equipo de Ixtlán de Juárez. Ixtlán de Juárez, ahí la número 4, 4 para la 12 va a encarar, se va a meter, no hay nada, únicamente hay una falta que la número 1 cometió y se va a la pintura, va a tener 2 posibles, la jugadora número 12. Le digo algo, esto va a indicar otro partido. Un puntito, 11-18, solamente faltan 3 segundos, así que si algo extraordinario no ocurre y que no ocurrió, va a haber otro partido. Venga, los aplausos, querido público. Ahí está el respetable público de Tlaui, siempre es muy respetuoso, simplemente aplaude, está en expectativa, nunca invade cancha. Eso es bueno, eso es muy bueno, porque el espectáculo se disfruta al 100. Los únicos que están en la cancha son los jugadores y jugadoras y los oficiales. Los demás estamos sentaditos, aplaudiendo, gritando, haciendo bulla. Ese es nuestro papel, apoyando al equipo. Bueno, se juega inmediatamente, ¿verdad? ¿Dónde están? Gracias, gracias. Ahí nada más un poquito de respiro. Así que libre, varonil, se aguanta. Sigan calentando, sigan calentando. Ya está, vámonos, Vladimir, te toca nuevamente. Gracias, gracias, compañero Ranolfo. Así es, señoras, señores, continuamos entonces, ya que ganó el equipo de Tamix y el invicto lo tenía el equipo de Ixtlán de Juárez. Cuando vemos allá el equipo de Tamix, ahí está la canasta. Así que se va a poner mejor el partido porque esta es la última batalla. Es ganar o perder, matar o morir. Así es, señoras, señores, cuando vemos al equipo de Tamazulapa, frena, ahí está el pase y el tiro estaba casi el esférico en el arío, pero no se pudo. Por lo tanto, Ixtlán de Juárez con el esférico. Cuando vemos allá a la jugadora, que es la número 97 ahora, 88. Así que los árbitros señalan y marcan la falta, la número 88. 88. Vemos en la línea de tiros y no hay nada, no hay nada. Siguiente tiro y vamos a presenciar entonces. Vamos a ver el equipo de Ixtlán. Ahí vemos un punto y entonces fueron 3 y vemos el siguiente tiro, es la tercera, la última. Y no hay nada. Balón que pierde el equipo de Ixtlán. Balón para Tamix. Ahí vemos el equipo de Tamix, la número 55. Un pase picado ya con su compañera, la número 8. Ahora la número 7. La número 1. La 1. Y de acuerdo a la alternancia, balón para el equipo de Ixtlán. Ahí tenemos el saque del equipo de Ixtlán. Cuando vemos allá la número 88, un pase con la número 10, allá de extremo a extremo, el pase, la número 7, de nuevo la cuenta, pero la número 10 se le escapa al esférico. Así que balón para Tamix, 2-1, 1-2.
Así que señoras y señores, se pone buenísimo el partido. La última batalla, ya lo dijimos. Así que, ¿quién se lo va a llevar la victoria? El primero y el segundo lugar. Cuando vemos allá, fallando el equipo de Tamix y el pase del equipo de Ixtlán. Cuando vemos allá a la número 7, frena, se da la vuelta, entrega a la número 8-8, ahora la número 4, mal pase, lo tiene el equipo de Tamazulapan. Tamix, ahí va, la peligrosa en la canastera del equipo, pero en esta ocasión falla, no consigue la canasta. Los árbitros marcan que es balón para el equipo de Ixtlán, por lo tanto, el saque lo tiene el equipo de Ixtlán. Cuando vemos tranquilamente la número 7 botando el esférico. A ver qué va a hacer la número 7. A ver, ya pasó. Entregó a su compañera la número 8 y 8. Me parece que hay una falta. Hay falta, dicen los oficiales. Hay 3 oficiales dentro de la cancha. El saque. Y mala. Porque pierde balón el equipo de Ixtlán y lo tiene el equipo de Tamix. Cuando vemos allá la número, parece que es la número 9. Si no, pues ahí nos van a disculpar. Pero ahí está la número 7. Tamix contra el remate de la número 15. Falla la número 1. Ahí está la canasta. Ahí está la canasta, señoras y señores. Hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera. Así que se pone mejor el partido conforme va avanzando el cronómetro. 4-1. Tamix toma la ventaja. A ver qué va a hacer el equipo de Ixtlán. La Sierra Juárez y la Sierra Mique. 2 equipos que estamos presenciando en este momento. 2 equipos que están participando en esta gran final del básquetbol. Así que continuamos, señoras y señores. Libre femenil. Así que el saque lo tiene el equipo de Ixtlán de Juárez. Cuando vemos a la número 7 tranquilamente botando el esférico, buscando a su compañera. Y ahí está la número 88. Vaya el tiro, lo tiene Tamix. 1 a la 7, buen pase, pero ahí está la defensa del equipo de Ixtlán. Por lo tanto, balón que se va fuera de la cancha y recupera el equipo de Tamix. 55, la número 5, la 55 ahora con la zurda, ahora con la izquierda. Juega la número 55 con las 2 manos. Así que balón que pierde el equipo de Tamix. Balón que va en manos del equipo de Ixtlán. Ahí tenemos el saque en la línea de fondo. 8-8. Como que quería dar el pase, pero antes dijo mejor no. Ahora tira. Falla el tiro. Por lo tanto, balón para el equipo. Entonces pegó a una jugadora del equipo de Tamix. Por esa razón vuelve a recuperar, pero ahora pierde porque no cae la canasta. Y lo tiene el equipo de Tamix. Un pase picado allá con la número 5. Falla. Y la número 9. Tampoco cae la canasta. Ixtlán tiene el esférico. Ahí vemos en la número 88. Bota que bota el esférico. Y quiere bailar. Se metió, tiró. Falla. Lo tiene Tamix. Lo calma la jugada. La número 1 entrega a su compañera, la número 7, Tamix se da la vuelta, frena. A ver, ¿a quién? A la número 55, con la zurda. Y ahí, ¿qué dice el árbitro? Parece que es balón para el equipo de Tamix. En la línea de fondo, ahí está el saque. Bonito pase. Y ahí está el equipo de Tamix. Y ahí están los aplausos. La gente de Tamazulapan. Y por el otro lado, Ixtlán. Así que, señoras y señores, esto se pone mejor. Estamos en la primera parte.
de esta gran final entre Ixtlán y el equipo de Tamix. Nos quedan segundos nada más de juego en esta primera mitad. Así que, señoras y señores, después de la premiación habrá baile. Así que atentos, muchachos, señoras y señores, para que disfruten el baile. Suena silbatos. Por lo tanto, balón para Ixtlán. Y ahí está, la número 88. Está. ¡Ay, ay, 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 ay! Por poquito los aplausos, querido público, los aplausos para ambos equipos. Así que 6-1, 6-1, 1-6. Así está el parcial, señores. Pero falta 8 minutos, así que esto no está escrito para nada. Ixtlán, un equipo aguerrido, los hemos visto allá en la Copa Juárez. Así que Ixtlán aquí puede remontar incluso, puede ganar el partido. Esto no está escrito para nada. 6-1. Ahí está el marcador, entonces viene el equipo de Ixtlán acá con 8-8, ahí está el pase. ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? Ahí está el equipo de Ixtlán metiéndose al partido, llevando esto 3-6. Ahora es un triple nada más la diferencia. Parecía que era mucho, pero no. Ahí está entonces el marcador en este momento. Se está moviendo y viene Ixtlán ahora. Nuevamente el ataque. 8-8. Se está recuperando y viene entonces la pantalla. Ahí la aprovecha y se mete la pintura. ¿Y qué hace? Suelta el pase a la 12, tiro de media. Y es para el tiro. Entonces ahí está. Bueno, pues los árbitros ahí revisando también su equipo para que ahí vaya avanzando el cronometraje y todo. Bien, entonces 3-6 en este momento lo tiene Tamix, pero aquí este partido y este tiempo es decisivo. Aquí se va a escribir la historia. Aquí va a haber una ganadora, un equipo que se va a llevar el primerísimo lugar. Ahí donde todos fueron invitados, donde muchos llegaron y donde solamente uno tiene que llegar al primerísimo lugar. Ahí lo está peleando duro Ixtlán, lo pelea fuerte. 8-8 se quiere meter, 8-8 está en la pintura. Saca la falta, se llevó un golpe en la cara y bueno, parte de la inercia en la jugada será entonces tirable. Viene 8-8 a la línea. Así están las cosas, 3-6. Aquí puede descontar un tiempo por parte del árbitro. No. Vámonos entonces. Ahí está en la línea. Y está fallando el primero. Está fallando, parece que el frío está haciendo su chamba. Vamos a ver entonces el siguiente. También lo está fallando. Y viene Tamix ahora. Tuvieron la oportunidad de acercarse. En esta no cayó, pero hay tiempo. Son 5 minutos todavía. Así que viene empujando ahí en la número 12. Se lo marcan y será entonces para Tamix en este momento. Hay un tiempo fuera en la duela. Vengan los aplausos, señoras y señores. Bien, entonces ahí está el equipo de Ixtlán. ¿Dónde está el público de Ixtlán? Vengan los chiflidos. No vinieron. ¿Dónde está el público de Tamix? Ahí están, se escucha. Ahí se escucha claramente. Bien, entonces esto está más que lógicamente. Ixtlán al otro lado de esta comunidad, pues sí, es difícil traerse al público de allá, pero
son dos equipos visitantes. Por lo tanto, decíamos, aquí se va a escribir la historia. Aquí ya no hay invicto, aquí se va a acabar. Así que es ahora o nunca. Vámonos entonces. Resta 6, Tamix tiene la posibilidad de, vamos a ver, a las 55, 5-5 se mete, tira, no hay nada, el rebote lo tiene Tamix todavía, lo baja por ahí, ¿a quién? Lo tiene Ixtlan, lo tiene Tamix, es un 12, se pelea la pelota mejor dice el árbitro, la alternancia es para Ixtlan. Tiene entonces la posibilidad de acercarse o de empatar incluso. Tiene 8-8 aquí, ya está cerca de la pintura, el pase a la 4 de 3 y por poquito, por perito, y estaría entrando este balón. Viene entonces el equipo de Tamix en este momento, el número 7, la 7 por acá, allá quien se mueve, ahí está la 5-5, viene por acá, aquí nuevamente a la 7 se quiere meter, tira, no hay nada, el remate que llega, el balón está simplemente, ya rebasó todo el tablero, demasiadas galletas, demasiada fuerza. Bien, entonces todavía el marcador sigue igual, un triple la diferencia, 8-8 quiere, encuentra la pantalla, ahí está la posibilidad de acercarse en el marcador, allí en la línea, hay esperanza para Ixtlan, vamos a ver qué hace, 8-8 en este momento, ahora sí, se encomendó la Virgencita de Guadalupe y dijo, por favor, madre mía, que entre esa canasta. Bueno, eso es lo que yo pienso, no sé a quién se habrá encomendado, pero metió una, y aquí, Tamix responde, pero no cae la canasta, y ya están a una canasta solamente. Cuidado que se le viene la noche a Tamix. Cuidado que aquí viene el equipo de Ixtlan con la 7, ahí el pase, está aprovechando a bocajarro ahí, y esto, ojalá que no le cueste al equipo, porque hay tiempo todavía, robo de balón, pero con falta, 1:52, es el tiempo que le queda a este partido, 4-6, aquí viene el equipo de Tamix. Tamix tranquilamente, con la ligera ventaja, se sienten cómodas, deja volar a uno, tira, no hay nada, el rebote lo tiene Ixtlan, lo tenía. Es un 2 y la alternancia ahora es para el equipo de Tamazulapa. Y viene entonces la jugada ya con el 7, pierde la bola, sigue siendo para Tamix, si hay un tiempo fuera en la duela, se para el cronómetro porque estamos en una final y es una canasta de diferencia solamente. Señoras y señores, después de este partido se viene un platillo fuerte, un platillo que viene directamente desde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, viene a pelear, a defender ese primer lugar que ya tiene como invicto, y lo va a pelear ¿quién? Juquila, ¿verdad? O Villalta, Villalta, sí es cierto, lo viene a pelear Villa Alta, allá donde está, donde hay paisanos mijes, allá en Villa Alta. Bueno, por supuesto, saludos a Villa Alta, ahí tenemos familiares que se quedaron por allá, y es para el tiro. Viene entonces el equipo de Tamix, no está fallando, y viene la posibilidad del empate, y viene la 7, cuidado que hay peligro, viene la 4, ¿a quién? Se mete a la pintura, encuentra 8-8 le hacen pantalla, tira de Feria, no hay nada, el rebote todavía para la 12, es falta, y entonces
será saque lateral, dice el oficial, y ahí está, con la 10 este balón, aquí en a las 7, ahí está, la gran posibilidad todavía, la 4 se quiere meter, fue la tira, no hay nada, el rebote lo tiene ahora, un 2 y la alternancia ahora es para Ixtlán de Juárez, Oaxaca, y viene entonces la número 12, ahí está peleándose fuerte, se sufre, se pelea como si fuera una final, así se está peleando, 4-6 en este momento, 51 segundos, y el tiempo sigue su marcha, el tiempo está avanzando, así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver todavía. 4-6, 42 segundos, Ixtlán tiene la posesión de bola, aquí en el robo de balón, lo tiene Ixtlán, cuidado que hay peligro, ahí puede llegar el empate, y no llegó, y lo pelea a la 8, y ahí le roban la bola, se avienta como puede, y comete falta en la salida. Qué gran partido de básquetbol, señoras y señores, esto se aplaude, señores. Y se aplaude fuerte, fuerte. Acumula Ixtlán, próximas tirables. 4-6 es el marcador, lo tiene Tamix todavía. Ahí no es que no haya tenido oportunidad Ixtlán, lo ha tenido, han tirado, pero ya no han caído las canastas, esa es la realidad. Ahí seguramente el equipo de Tamix logró meter la canasta que ahora los tiene ahí cerquita de ser las campeones, las campeonas. También nos equivocamos acá, no crean que sabemos todo. Bueno, ahí está el equipo de Tamix, jugadora que sale lesionada y viene el cambio o no hay. Ahí está. Bien, entonces vámonos con 29 segundos a pelear, a luchar, a sufrir, y viene la falta. Y entonces dice el árbitro que hay 2 tiros de castigo. Hay 2 tiros en la línea porque hay acumulativos. Ya completaron 7 fouls de equipo, me parece, son los acumulativos. 4. Bueno, 4, entonces ya le bajaron, antes era un poco más, ya desde cuando ya no sabemos de las actualizaciones de las reglas, lo está fallando Tamix en este momento, aquí lo podría complicar, y ahí está la canasta, y lo pone a 3, lo está metiendo a 3 puntos, necesita Ixtlán de Juárez una jugada de foul y cuenta, o un triple. Estas son las posibilidades. Y bueno, pues aquí no hay acumulativos, por lo tanto Ixtlán de Juárez tendrá que planear muy bien quién va a ser la que lleve. Si tuvieran a Michael Jordan, Tamix tiempos completos, Ixtlán un tiempo. Tamix tiempos completos, Ixtlán un tiempo. así están las cosas, decíamos, su majestad Don Michael Jordan se encargaba de esto, pero en un 2x3, era pan comido para él. Bueno, le mandamos saludos. Seguramente no lo notó. Bueno, ahí está el equipo de Ixtlán de Juárez tratando de hacer la jugada, de bloquear el tiro, y es una falta, y vendrá entonces a la línea nuevamente el equipo de Ixtlán. Ahí está la jugada, aquí lo puede complicar, ya lo complicaron hace rato y aquí lo pueden complicar aún más. Si mete una, tendría que tener doble posesión de bola el equipo de Ixtlán, y aquí están dejando que esto siga siendo un triple de diferencia. Y ahí está el tiro, adentro la bola. Les decía yo que se la complicaron a Ixtlán, se la pusieron difícil. Ambos equipos tiempos completos.
Se la complicaron entonces y viene con 23 segundos, pero nada es imposible. En 23 segundos pueden pasar muchas, pero muchísimas cosas, muchas canastas pueden entrar. Vamos a ver entonces qué hace Ixtlán. Aquí el detalle es que habrá que ir rápido y les pedimos a los jóvenes que por ahí, por respeto, todavía estamos en el partido y por respeto vamos a esperar a que les toque su turno. Bien, señoras y señores, vámonos al partido. Viene el equipo de Ixtlán con la posibilidad a la 12 a las 7, la 7 ¿qué hace? Se quiere meter, la 7 tira. ¡Ay! Ese balón se salió. Este balón parecía que llevaba veneno, pero se sale y aquí viene Tama. Paul y serán tirables. Viene el marcador 8-4, 9 segundos ahora sí, y ya se ve un poquito más complicado. Un poquito más. Viene Tama, tratando de asegurar, está fallando. Le dicen no pasa nada, vamos ganando por 4, ya faltan 9 segundos. Así, viene entonces el segundo tiro. Adentro. 5 la diferencia. Viene Ixtlán, vamos a ver ahora la defensiva empieza a hacer su trabajo. Aquí viene Ixtlán, rápido tendrían que meter la canasta y ahí está la posibilidad. Adentro la bola. Y un segundo nada más. Un segundo. Todavía 6-9. 6-9. Un segundo nada más. Viene la descolgada. Fuerte los aplausos, señoras y señores. Buen partido, buena final. Y entonces, ahora sí, a calentar jóvenes. Viene Vía Alta y viene la UAPCO, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que hicieron el viaje y aquí tienen el invicto. Por lo tanto, vamos a ver qué es lo que sale, pero de que van a salir chispas, seguramente que sí. Vámonos a disfrutar de un buen partido, de una gran final en este momento. Es la categoría libre y es el último partido. Ahí está, señoras, señores. Ahí estamos, perfectamente, gracias. Muchas gracias, ya estamos llegando al último compromiso de la noche. Muchas gracias, querido público, se ve bonito. La cancha, con mucha capacidad, cómodamente sentados. Aquí el pueblo es basquetbolero para disfrutar de una noche, ya a las 9 de la noche con 15 minutos. Y aquí andamos, como son las finales, como se acostumbra que en Tlahui debe ser de noche. Ha ganado Tamazulapa, bien ganado. Ahí está la foto del recuerdo, la foto donde se vea y que dice tierra de campeones. Claro, en la región Mije hay tierra de campeones. Ahí está Tamik celebrando la foto del recuerdo. Muy bien, bien jugado, bien ganado. El invicto se fue a la historia, remontaron y ganaron. Ahí está, hasta la neblina se fue. Ya tenemos visibilidad. Hace un rato ya se veía mucho. Eso dificultaba el trabajo seguramente también para los oficiales y ahorita todo pinta para bueno, todo pinta para bonito. Están dos grandes equipos, Villa Alta, la zona zapoteca, la Sierra Zapoteca. Tenemos aquí también a los alumnos, estudiantes. Bienvenido al Hotel San José, tu refugio de descanso y tranquilidad. En el Hotel San José, hemos pensado en cada detalle para garantizar tu confort. Nuestras habitaciones están diseñadas para adaptarse a tus necesidades. Contamos con cuartos con camas matrimoniales, cuartos con 2 camas individuales y cuartos con cama matrimonial junto con una individual.
Además, para tu conveniencia, contamos con un amplio estacionamiento privado, asegurando que tu vehículo esté protegido durante tu estadía. Nuestro amable personal estará encantado de asistirte en todo momento, asegurándonos que tengas una estancia placentera y sin preocupaciones. Con una ubicación privilegiada, tendrás fácil acceso a emocionantes atracciones turísticas y hermosos paisajes que harán de tu viaje una experiencia inolvidable. Para nuestros visitantes de Oaxaca y otras localidades cercanas, la mejor ruta para llegar al Hotel San José es tomando la carretera principal hacia Santa Ana, donde encontrarás una desviación directa que te llevará directamente a nuestro oasis de descanso. No esperes más para vivir una experiencia de hospedaje única en el Hotel San José. Reserva tu habitación hoy mismo. Visita nuestra página de Facebook Hotel San José o llámanos al 951-326-6757 para obtener más información. Descubre el placer de hospedarte en nuestras cómodas habitaciones con diversas opciones de camas y disfruta de la comodidad de nuestro estacionamiento privado. Te esperamos en el Hotel San José, donde tu descanso es nuestra prioridad. Final. Y con este evento deportivo seguramente el Cabildo 2023 está cerrando su compromiso de fiestas. Por esto todo el mundo está coronando, todo el mundo está cerrando ciclos. Y hoy estamos por cerrar el torneo de básquetbol que iniciara desde el domingo, desde el lunes, martes, miércoles. Hoy se termina. Se va a venir el saludo deportivo y nosotros vamos a aplaudir para que haya buen partido. Venga el saludo deportivo, ahí están los jugadores, vengan los aplausos, querido público. Vamos a animar a los jugadores, que haya éxito, que gane el mejor. Sobre todo que haya un bonito partido, que nos emocionemos, que estemos al filo de la butaca, con frío pero emocionados. Ya están, se quedan 5 y 5 en la cancha. 3 oficiales, Cabrén, Colegio de Árbitros y Anotadores de Baloncesto de la región Mije, cumpliendo con este compromiso. Vámonos, ahí están, entre el 11 y el 5. Los últimos detalles, ya está, todo listo, cronómetro 8 minutos, 0-0, comienza el partido, Eric con la pelota, se lo pasa al número 11 Villa Alta, buscando y encarando el número 19 de 3, no hay nada. La pelota no quiere entrar, obviamente estamos en los albores de los primeros minutos. Bien, entonces la máxima casa de estudios, la UAFCO, número 1, viene de campeón invicto, al número 7 con la pelota, busca receptor, debajo el tablero, ahí está. 2 primeros puntos, jóvenes estudiantes, 2 puntos, y viene ahí el tiro adicional por el número 11, prepara, metralla, apunta, fuego, no hay nada, recupera rápidamente el equipo de Villa Alta con la pelota es el número 14, observa Eric, el número 14 al número 19 por un costado, este se va a meter la media vuelta, ahí prefiere retrasar nuevamente con el 5, ataca por un costado la media vuelta, no hay nada, ya lo tiene la Universidad de Oaxaca. Avanza el número 9 con la pelota, buscando, observando, ahí para el 1, el número 1, nuevamente para el 7, me parece, de 3, adentro. Bonito triple, amo y señor. Viene Villa Alta a luchar, a remar contra corriente. El 11 le pone un poco de calma, dice, estamos empezando, el 11 antes. Y hay una marcación del señor oficial, la falta fue del número 1 y va a ser saque lateral a favor del equipo de Villa Alta. Uniforme amarillo, Eric, para el 11 con la pelota, el 11 que va a hacer, va a tirar de 3, adentro. Pum, adentro, señoras, señores, es un duelo de triples. Así queremos la gran final. Viene el 1, el número 1. Este es el equipo de la universidad. El uniforme negro. Se lo pasa a su compañero. La media vuelta. No hay puntería. Ya lo tiene Villa Alta. Villa Alta con la pelota buscando, observando. Es el número 11. Dice, vamos a jugar con calma. Tenemos nuestro estilo. El 11 buscando ahí corto al 5. El 5 retrasa nuevamente. Compromete la jugada. Pierde la pelota. Acelera. En la universidad número 1. No hay nada. La pelota no quiere entrar inmediatamente.
Antes hay un contrarremate y 2 puntos más a favor de la causa. Viene un tiro adicional. Marcador 3-7. Va el tiro adicional, va el número 1. Prepara, metralla, observa, se concentra. Adentro. Tiempo fuera. Así debe ser, así es una final. Es lo que hemos estado esperando, aguantando el frío y qué bueno. Hasta ahorita bien cumplido. Hay unos par de triples. Juegan a mucha velocidad. Ahí está el trabajo de equipo. Ahí obviamente la técnica se observa inmediatamente y con eso la gente también está a la expectativa y ven los aplausos. Eso es consecuencia lógica. Le gusta el partido, el público aplaude. Eso se da de manera muy natural. Vámonos, 4 minutos 40 segundos y contando 3-8 el marcador. Se termina la plática. Este famoso Team Pack se ha terminado ahora sí. A aplicar lo que han comentado. Ya se sacudieron el nervio. Y que venga lo mejor. Esa es la gran final, hay que recordarlo. Viene Villalta. Es el número 11. 11 con la pelota buscando. Aquí en el 5. El 5 bailotea. El 5 encara. El 5 se mete antes. Le cometen una falta. Se va a ir a la pintura, dice el oficial. Ahí están los oficiales, la falta que le cometieron y 2 posibles para el número 5. 5 en la pintura. Observa el panorama, respira. Lanzamiento adentro. Limpia la canasta. Viene el segundo intento para el número 5. Prepara el fogonazo, respira. Se sacude el nervio. No entrará el rebote, está al 9-9-99. Este jugador corpulento de la universidad, al número 9. Del 99 al 9. Ahí va el número 1. Avanzando, buscando, dándole la vuelta, paseando la pelota. Acercando, jalando, marca. Va el número 1, ¿por dónde? Encuentra, titubea por un ratito. Encuentra por un costado nuevamente el número 9. Se pelea por lo alto, pierde la pelota. Avanza rápidamente Villalta. Villalta en cara. ¡Cuánto le bate adentro! Eso está bonito. Tiene el avance de la universidad del número 1. El número 1 al número 9. 9-9. También va a encarar, no. Prefieren liberar la zona. Van por el 99 más alto, por alto. Ahí está. A una sola mano y aprovechando la altura. Que tiene 6-10 el marcador por el momento. Viene Villalta, es poca la diferencia. Es el número 19. 19 con la pelota. Buscando allí. ¿Para quién? Recibe el 5. La media vuelta rapidísimo. Adentro. 8-10 el marcador. Viene el avance de la universidad. Ahí está el número 99 nuevamente a la expectativa. Observando quién recibe, dice quién va al centro, quién corta, nadie. Finalmente, ahí coloca a un costado del anillo, no hay nada. 9, el número 9, el número 1. El 1 va a tirar de 3. No llega el invitado. Automáticamente la pelota le corresponde al equipo de Villalta. Es el número 5. 5 con la pelota. Busca, observa el panorama. ¿Por dónde? Ahí encuentra a su compañero el número 8 por abajo. El número 6. Lanzamiento adentro. 10-10 se acaba de empatar, señoras y señores. Así debe de ser. Acaba de remontar el marcador Villalta. 10-10, 2 minutos. Viene el número 9. 9. Ahí de los lentes. Al número 7 de 3. No entra. No entra la canasta. Tiempo fuera porque esto está bueno. Esto está caliente el partido, dinámico el partido. 10-10 el marcador. 1 minuto, 40 segundos. Hasta ahorita tiempo corrido. 8 minutos por cada tiempo. Se viene toda la segunda mitad. Ahorita estamos en el primer tiempo y esto está empatado 10-10. 10-10 en un palmo de segundos han metido las canastas. Ha habido triples, ha habido de 2 puntos. Hasta ahorita bien jugado. Así están. Mientras tanto siguen platicando porque si no esto se puede salir de control. Esto se tiene que cuidar al máximo y lo saben. Ahí están. La pelota por la línea de fondo por conducto el número 7 de la universidad. El número 1. El 1 de 3. Entra la pelota. El saque le corresponde al equipo de Villalta.
Villalta respirando, con calma dice, acomódense. Hay que empezar a moverse. El número 5 pide la pelota. Finalmente dice, decide el 11 que no, que eso se va a ir para el número 19. Este va a atacar por el centro. Este se mete, bonita colada, bonita canasta. La estudiaron muy bien. Ahí está. Rebasa el equipo de Villalta, le dieron una vuelta. Viene el avance del equipo de la universidad. El número 99 recibe la falta. El número 5 le comete la falta. Y es saque lateral por la línea de fondo. Viene entonces el 99. 99, la media vuelta, no se equivoca. Lo tiene Villalta, va a aprovechar el regalo de Navidad. Se va a terminar ahí antes. Esto se estaba terminando antes. Hay una marcación que hace el ser oficial. La falta del número 1, así que va a ser saque para el equipo de Villalta. Últimos segundos, tiene que tirar. No cayó. Marcador 12-10. Venga los aplausos, querido público. Aquí sí nos estamos divirtiendo. Bien jugado por los dos equipos. Está la universidad y está Villa Alta. Así estamos llegando a la final. El campeón invicto lo tiene la universidad. En dado caso que llegara a perder, seguramente habrá otro partido. Adelante. Adelante, amigo Vladimir. Gracias, compañero Ranulfo. Avanzamos, señoras y señores. La segunda parte entre Villa Alta y el equipo de la Uni de Benito Juárez, Oaxaca. El 1. Ahí está. El 99 me parece. El 7. La Uni ahora con el esférico. Bonito pase, bonita jugada del equipo de la universidad. De allá de Benito Juárez. Y el esférico lo tiene Villa Alta. Villalta lo calma la jugada. Ahí vemos el número 10 me parece. Y entrega a su compañero número 14. 14 al 5. Una finta buscando al tablero, al anillo. El número 6 falla y pierde el balón. El número 99 del equipo de la Uni. Hay falta, dicen los árbitros. Esto está calientito. Sabrosito está el partido, señoras y señores. Así que ahí están los oficiales. Hay una falta y parece que se marcó la doble. Así que, señoras y señores, conforme va avanzando el cronómetro, esto se pone más calientito todavía. Vamos a continuar, vamos a seguir. Así que Villa Alta y la Uni de Benito Juárez. Así que, señoras y señores, vemos en la línea de tiros el número 5. No hay nada. Siguiente tiro. Y a ver si lo aprovecha. Vemos. Y ahí está. Ahí están los aplausos del público. Así que contamos con dos equipos visitantes dentro de la cancha del corazón de Tlahuitoltepec. Cuando vemos allá Villalta, falla el tiro, lo tiene, recupera y hay falta. Y con toda la canasta, Pauli cuenta y se va a la línea de nueva cuenta el número 5 del equipo de Villa Alta, pero antes hay tiempo fuera. Hay tiempo fuera, señoras y señores. Vaya, qué partidazo estamos presenciando en esta hermosa noche. Hoy es el último partido, así que el invicto lo tiene Villa Alta y la Uni de Benito Juárez. Así es, señoras y señores, cuando los árbitros dicen avanzamos, reanudamos. Así que ahí está dialogando el oficial con un jugador de la Universidad de Benito Juárez. Cuando vemos el lanzamiento del número 5 fallando y pierde el balón el equipo de Villa Alta. Y ahora lo tiene el equipo de la Uni
Ahí vemos el número 1 buscando a su compañero. Quería entrar en la cocina, pero no podía. Ahí está, vaya el tiro. ¿Quién lo tiene? Balón que me parece que pierde el equipo de la Uni. Villalta ahora. Lo calma la jugada. El número 11 me parece. Ahí está. El 11. El número 19 ahora. Vaya, lo tiene la Uni. Bonito pase con el chino. El número 1 frena y roba el esférico. Y pierde el esférico el equipo de la Uni. Y ahí vemos el número 5 de Villa Alta tranquilamente botando el esférico. Y recuperó casi el 1 de la Uni. Quería robar el esférico. Pierde 99 al 1. La Universidad de Benito Juárez tiene el esférico. El número 11. Bonito pase. 9. El 1. Y ahí está la canasta. Y ahí están los aplausos del público, señoras, señores. Así que vemos el número 99. Bonita jugada. Con un pase picado. De nueva cuenta 99. No hay nada. Ay, dice por allá. Ahí está el pase del equipo de Villa Alta. Villa Alta se va en la lona. Así que se marca, me parece, la falta. Exactamente, así es, señoras, señores. Avanzamos cuando vemos el número 19 en la línea de tiros. Adelante, compañero Temo, porque ese es el último partido. Si es que es el último partido, Vladimir, porque parece ser que se quieren ir a un segundo partido. Vamos a ver qué dice la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Los hombres de negro en este momento. El número 7, 16-2 es el marcador girado por allá. Casi le robaban la bola y viene el 9, allá se quiere meter. Está en la pintura, tira y no hay nada. Es balón para el equipo de Villa Alta ahora. Vamos a ver aquí al jugador número 11, se quiere ir. ¡Una finta! ¡Qué buena finta! Y eso le valió la canasta. Ahí está entonces el marcador moviéndose 18-12. Hay una falta que dice el oficial. Es una falta. Viene entonces el equipo de la Guapo. ¡Adentro la bola! Parece que quieren finiquitar esto de una vez por todas. No quieren dejar esto para un segundo partido. Ahí, 1 minuto y 48 segundos es lo que queda. 18-15, un triple la diferencia. Así están las cosas, señoras y señores. Gran partido de básquetbol. En este momento. Consumidos para Villalta, tiempos consumidos para Villalta. Así están las cosas entonces. Villalta todavía con la ventaja. Todavía con 13 de diferencia. Bien, entonces vamos a ver. Parece que ya agarraron a su chambelán. Cada quien a su cada cual. Y esto que no empieza el baile todavía, pero ya tienen pareja. Y entonces a pelear, a luchar, a sufrir. Y vamos a ver entonces qué hace Villalta. Ahí está. Casi la perdía. El árbitro dice que es para Villa Alta en este momento. Ahí está el número 11. El 11 se mete a la pintura, saca la bola, un intento de 3. No hay nada. Y el balón lo tiene ahora el equipo de la Guapo. Es balón en saque lateral. Vendrá entonces los hombres de negro a tratar de meter el empate o acercarse en el marcador. Y ahí está la jugada con el 9-9. Falta del 5. Así están las cosas. Y entonces nos vamos 18-15, 1-17 es lo que le queda al partido. Ahí el árbitro poniendo orden. Viene el 9 allá con el 11, el 11.
balón. Simplemente coqueteó con el arillo. Ambos equipos acumulan, todas las faltas son tirables. Acumulativos, cuidado, hay peligro. Entonces aquí viene el 7 de 3. No hay nada, lo tiene el 11. Villalta, todavía con la ventaja. ¿Quién lo va a finiquitar? 10 para el tiro. Viene el 11 al 6, el 6 al 19. Rubén dice por ahí, se mete a la pintura, tira dentro la bola. Ahí está Villalta. Por cualquier cosa, nosotros queremos un segundo partido, dice Villalta. Entonces nos vamos con 39 segundos, 20 a 15. Hay tiempo, son 35 segundos ahora. Viene la falta. Son acumulativos. Y entonces nos vamos a la línea. Así están las cosas. Viene entonces el 19 a la línea y lo está fallando. Con 32 segundos, 5 de diferencia, 20 a 15, lo gana Villalta. Vamos a ver, lo gana por 6 ahora. 15 a 21, 30 segundos es el tiempo que queda, un triple que no llega y ahí está el remate. ¡Foul! Entonces el cronómetro se detiene, me parece. Y bueno, pues ahí está. Es más la diferencia. Cuando es de 5 de la diferencia, creo que ahí se detiene. Entonces, ahí es más de 5, por lo tanto, aquí viene entonces con 7 segundos nos vamos a ir a un segundo partido. Cuidado todavía. Bien, así están las cosas. Fuertes los aplausos, señoras y señores. Que se escuche hasta la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y hasta Villalta. Bien, señoras y señores, vamos a continuar entonces. Nos vamos a un segundo partido. Decíamos que era un platillo fuerte, pero no pensábamos que tan fuerte, ¿verdad, Ranulfo? Bueno, es un buen platillo, entonces vámonos a un segundo partido y viene el equipo de Villalta y la Guapo a pelear a un segundo partido. Aquí ya se define al ganador. ¿Quién se lleva? ¿Cuánto hay de premio? Ya ni me acuerdo. 25,000 pesotes del Águila que ya trajeron hace rato las autoridades, el Cabildo 2023. Y entonces así se está peleando. Imagínense, jugar y todavía que cobres. No, pues está perfecto eso. No, por la pasión de jugar vienen estos muchachos. Eso sí. Vámonos entonces al segundo partido, señoras y señores. Viene el equipo de Villalta. Han jugado fuerte, han jugado duro, jugadas accidentales, pero parte normal. Ahí está. Vámonos entonces. La Guapo en este momento lo tiene 9-9. Aquí se quiere meter. Ahí casi le roban la bola. Es falta, dice el oficial. Y será entonces para el equipo de la Guapo en saque lateral. Viene el número 7. Ahí casi pierde la bola. Nuevamente tendrá saque lateral. Y viene el jugador en este momento. Aquí se mete, se cae, se trompica solo. Viene el 9 a tirar. No hay nada. Lo tiene ahora Villalta. Los hombres de amarillo se quieren ir. El 11 ¿qué hace? Se detiene y encuentra al 19. Aquí tranquilamente. Bien, saludos desde Nueva York. Están viendo la gran final. Rodrigo de San Pedro Ocatepec, que está mandando ahí un saludo. Este muchachón, entonces le mandamos saludos hasta Nueva York, allá donde hay muchos dólares, dicen, pero que también
se batalla para ganárselo, no es tan sencillo. Viene entonces, viene el número 19 en la línea, 0-0 todavía el marcador. Aquí está el equipo de Villalta abriendo el marcador 1-0. 1-0 en este momento. Viene el número 7 por acá. Acá el hombre de negro, el 11. El 11 casi pierde la bola. Le sacan allá. Es para todavía la Guapo en este momento con el 7. El 7 que hace, encuentra a quién, al 9 solito hizo algo. El 9 se mete, y es se el tiro. el 1 y ahí todavía la jugada. Y adentro la bola. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos. Bien, entonces, ¿dónde están los universitarios? ¿Dónde están los universitarios? Que le van a la Guapo. Y es para el tiro. Viene el colmillo por allá metiéndose con toda la posibilidad de sacar el foul. Entonces, 2 para los hombres de negro, 2 para la Guapo, 1 para el equipo de Villalta. Y aquí lo está empatando. Fuerte, fuerte los aplausos, señoras y señores. Adelante, Ranulfo. Bueno, me lo he hecho de una vez. Bueno, eso, sale. 5 minutos en la pizarra, viene el equipo de Villalta metiendo otra canasta más. Y entonces, los hombres de negro están en desventaja ahora. 4-2 es el marcador. Ahí la defensiva de Villalta se está poniendo bastante difícil de penetrar. Y es para el tiro. Viene el 1 ahora con el 99, ahí está la jugada con el 11, tira y no hay nada. El rebote es para Villalta en este momento. Vamos a ver si le meten velocidad. Y dice, vámonos tranquilos, vámonos calmados. Viene por acá el 19, Paul. Bien, 4-2 el marcador, lo está ganando Villalta. Por una canasta nada más la diferencia, pero aquí una finta solamente, se mete el 19, encuentra hombre libre, el 5 tira, ¡ay, nada! El remate que llega y viene los hombres de blanco, los hombres de negro, perdón, ahí le roban la bola y viene Villalta ahora, Villalta se va, Villalta adentro. Ahí está la canasta que los pone 6-2. ¿Qué les pasa a la universidad? ¿Qué le pasa a la Guapo? ¿Dónde quedaron los tiros? Ahí viene uno. Simplemente coquetea. Ahí está un bloqueo limpio al 11. Es una falta. Está cometiendo el equipo de Villalta. Será entonces para la Guapo en este momento. Los hombres de negro con la posibilidad de 3. ¡Adentro la bola! Y vemos que los universitarios ya llegaron. Parece que ya están aquí. Viene entonces el 5. El 5 por allá se mete, le hacen falta. Y es entonces marcador 6 para Villalta, 5 para la Guapo. Así, 3 minutos y 16 segundos y contando. Hola Guapo, próximo tirable, acumula Guapo. Así están las cosas, señoras y señores. Ahí está la información y viene Villalta. 2 puntos más para Villalta. Ahí está dividido el público, apoyando a Villalta y otros a los hombres de negro, a la Guapo. Ahí está la jugada, dentro la bola. Pauli cuenta, cuidado que aquí me parece que podría haber un empate, por lo menos está la posibilidad. Bien, señoras y señores, ¿les está gustando el espectáculo de estos dos equipazos? Vamos a regalarles un fuerte aplauso. Fuerte los aplausos.
hicieron el viaje desde lejos y están aquí y están en la final. Gracias, jóvenes, y gracias por ser técnicos, por ser muy limpios en el juego. Vámonos entonces, adelante, David. Gracias, compa Cuauhtémoc. Así es, señoras y señores, avanzamos. Bonito, bonito. Buenísimo está el partido. Hay 2 por acumulables. Ya mandamos saludos cordiales allá a los amigos que están en Nueva York 2 por acumulables. y otras partes de la República Mexicana. ¿Por qué no? Todos están presenciando esta gran final entre Villa Alta y la Uni de Oaxaca. Un punto, Villa Alta. Villa Alta consigue un punto a favor de su causa. Cuando vemos el siguiente tiro, y ahí está, lo aprovecha la ocasión. Así que va sumando los puntos. El número 1, el Chido. Bonito pase, se le escapó allá el número 1. Recupera la Uni de Oaxaca. La Universidad de Benito Juárez, Oaxaca. Así es, señoras, señores, cuando vemos el equipo de Villa Alta tranquilamente botando el esférico, allá le hace la seña a su compañero cuando nos quedan segundos de juego de esta primera parte. Y es para el tiro. Ahí está, el equipo de Villa Alta, allá sacando los colmillos del número 1. Hay 2 por acumulables. Así que el árbitro dice, hay una falta. Allá, a ver qué nos indican los oficiales, porque son los que marcan las faltas, son los que registran. Nosotros llevamos nada más a la crónica. Así es, señoras y señores. Vaya, qué partidazo, furia de titanes. 2 equipos que estamos presenciando, 2 equipazos de la misma altura, del mismo nivel, 99. Pasó, se fue. Y lástima, los aplausos para ambos equipos, señoras, señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas que nos están acompañando en esta hermosa noche. Ya se fue la neblina, así que nosotros continuamos la segunda parte de esta gran final entre Villa Alta y el equipo de la Universidad de Benito Juárez. Así que, señoras y señores, nos vamos rápidamente, dicen los árbitros. De ahí a la premiación y por último a los 2 grupos que están puestísimos. Me parece que se llama Tierra Mojada y Afortunados. Así es, señoras y señores, vamos a seguir la crónica de este partido entre el equipo de Villa Alta, camiseta amarilla, contra los negros, camiseta negra, mejor dicho. 10 para el tiro. Vemos allá correteándose ahí, queriendo quitarse el esférico. Adelante, compañero Ranulfo. Vamos a terminar con este bonito partido. Ya estamos, ahora sí, el último tiempo. Aquí no hay mañana. Viene la universidad, viene el número 1 con la pelota, una en cada. ¿Por dónde? Encuentran al 9, antes hay una violación, dice el oficial. Y la pelota va a pertenecer a Villa Alta, 10-7 el marcador. Sigue estando muy cerrado. Viene Villa Alta, es el 11 con la pelota. Busca, observa el panorama. ¿Por dónde? Ahí se tranquiliza el juego, ya no hay mucha velocidad, es el cansancio, es normal. Ahí eso es el cuarto tiempo, sería lanzamiento del 8 de Villa Alta, 12-7. Se va retrasando el equipo de la universidad. Ahí está el número 11 por un costado, adentro. Ahí está rápidamente 9-12 el marcador. Antes hay una marcación allí que marca el cero oficial, así que la pelota le va a corresponder. 99, cuarto personal. Preventivo número 99, cuarto personal. Avanzamos, viene Villa Alta, número 19, la media vuelta. Ahí se lo permite. Tablerazo, no hay nada. Contraataque del equipo de la universidad, es el número 11. El 11 va a entrar adentro. Va a tener un tiro adicional este número 11.
cuando más lo necesitaba. Llega esta canasta y puede empatar. 11-12 ahorita. 11-12 viene el empate. Así. Se empata 12-12, 6 minutos. ¡Qué bonito partido! Viene entonces al abordaje el equipo de Villa Alta. Villa Alta con la pelota. Eric, número 14, al número 11. Buscando por dónde va a encarar, va a meterse el 11. Ahí abre a 19, el 19 nuevamente. ¿Para quién? Para el 5. El 5 se levanta antes. Hay una falta. Hay la falta, señoras y señores. Y hay un tiempo fuera. El número 9 cometió la falta. 12-12, uf y recontra uf, no hay nada para nadie. 5 minutos 20 segundos. Esto está emocionante. Esto no se ha decidido. Y así lo saben. Los dos equipos están conscientes de repente. E iba muy bien Villa Alta. Se recupera anímicamente el equipo de la universidad. Y con eso, pum pum, 2 canastas y vámonos. Se empata 12-12 hasta el momento. Ahora sí, aquí ya no va a haber más que tiempos extras. En dado caso, si fuera posible, eso es lo único que nos quedaría. Mientras tanto, todo es posible. 12-12 ahorita. Faltan 4 minutos 40 segundos. Falta mucho tiempo todavía. Mucho espectáculo de la noche. Viene el saque lateral a favor del equipo de Villa Alta, número 14. 14 al número 11. 11 buscando, observando el panorama. ¿Quién? Se lo pasa al número 5 a la media vuelta. No hay nada, recupera rápidamente la universidad. Buscando el número 7. 2 hombres se resbalan en el 99. Ya se está cuidando, tiene 4 faules. ¡Adentro! Aprovechando esta buena estatura que tiene. 2 más. Ahora va arriba la universidad a remar contra corriente el equipo de Villa Alta. Número 11. 11 dice, hay que estar abriendo la zona por donde. ¿Qué hace? ¿Quién se mueve? El mismo número 11 levanta el tiro. Se vuelve a empatar 14-14. El público está dividido. Viene entonces al avance a la universidad del número 7. El número 7, ¿quién? La pelota se escurre, lo sigue teniendo la universidad. Ahí buscando al número 1. Este de 3, el 3 lo va a intentar. No hay nada. La pelota en poder del equipo de Villa Alta. Villa Alta le pone calma al asunto, dice con calma. 3 minutos 30 segundos, avanza el número 5 hasta la cocina. ¡Adentro! Le vuelve a dar voltereta, va arriba Villa Alta. A ver cómo responde la universidad. Son los últimos minutos, viene ahí el avance de la universidad de reversa. Este sí se fue. Este no era reversa, era entrar por la puerta trasera, pero eso es indebido. Así que por ahí viene la universidad nuevamente, buscando por dónde. Es el número 1, el chino buscando. ¿Quién es el receptor? ¿Qué hace? ¿Por dónde ataca? Por un costado el número 9 de 3. Entra. Recupera Villa Alta. 16-14 hasta ahorita. Viene Villa Alta al ataque. Es el número 11. 11-11. Lanzamiento. ¡Adentro! Oh, es mi percepción, la luz está bajando. Como que se empieza a mover, ¿verdad? O es la emoción, ha de ser la emoción. Vámonos, 19-14. Se va a la pintura el número 11, prepara, metralla, apunta, está inspirado, no entrará el último punto. Ahí está el número 11, Aldair nuevamente, buscando, dice calma. Vamos a acomodarnos de 3, no hay nada. El 99 ya tiene la pelota. Al número 1, el 1 va a encarar, el 1 se levanta, lanzamiento, no hay nada, contra remate tampoco. Entran las canastas de la universidad, viene nuevamente al abordaje el equipo de Villa Alta, Eric número 14, 14 para su compañero número 6, falta. Se lamenta, quería la canasta, no entra. Ahí están los oficiales platicando amablemente. 2 puntos, 2 que diga, 2 posibles para el jugador. Preventivo número 9, cuarto personal. Preventivo número 9, cuarto personal. Ahí está el número 5, está en la pintura. Ahí se relaja, sacude el nervio. Prepara, metralla, apunta, fuego. Se repite, dice el número 9. Algo le voy a hacer. Ay, el técnico. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos, está fuerte el partido. Ahí está metido el público.
Así que tranquilitos y terminamos bien. Hay una falta técnica. Sí, es cierto, es el calor, es la emoción. Falta ya poco tiempo. Así que luego, la mente fría. Vámonos. Está en la pintura el número 11. 11 prepara, metralla, apunta adentro. 19 a 14. 19 a 14. Falta mucho tiempo todavía. Ahí está, se cobró la falta técnica. Y vienen ahora sí los dos posibles. Ahí aprovecha el número 5, prepara, metralla, observa, apunta, fuego, no hay nada. Viene el segundo intento para el número 5, Villa Alta. Villa Alta está en la pintura, observa panorama. El público al parecer apoya a la universidad, pero bueno, aquí está otro punto a favor de Villa Alta. Viene el número 1, el 1 buscando a dónde, al 99, el 99 aprovechando su estatura. ¡Adentro! Ahí está, señoras y señores, 16 a 20. Viene entonces Villa Alta. Villa Alta avanza el número 19. La pelota se escurre. 20 a 16, favoreciendo Villa Alta. Y la pelota va a estar en posesión de quién, dice el oficial. Pásame la pelota, ya está. Ahí está. La pelota ya lo tiene el equipo de la Universidad del número 1 al número 99, el más corpulento, pase picado, se pierde ese pase picado. Hay un 12 por alternancia, sigue perteneciendo a la Universidad. 1 minuto 29 segundos, rígido este partido. Está el número 13, el número 1. El número 1 buscando, observando el panorama. ¿Qué va a hacer? Va a tirar antes. Hay una falta del número 8, así que el jugador número 1 se va a ir a la pintura. 20 a 16. A ver, es bastante certero. Observemos su puntería. Prepara, metralla, apunta, fuego. Están cayendo las canastas. Así está el panorama. Vamos a ver su segunda oportunidad. Viene el número 1. Prepara, metralla, apunta, adentro, 17 a un triple. Con un triple esto se empata. Viene el equipo de Villa Alta, el número 5, el número 11. Número 11 con la pelota. Buscando, observando aquí el Dair, al número 19. Villa Alta va a tirar el triple. Va a tirar, lanzamiento de 3. No hay nada. Antes. La pelota se escurre y va a pertenecer al equipo de la universidad. Estamos a un triple y lo sabe. Y avanza el número 13 y lo va a buscar el chino. El chino lanzamiento. Contra remate 99. Adentro. Ahí está, señoras y señores. Bonito, candente este partido. Ahí está, 19 a 20. Va a tener un tiro adicional, dicen los oficiales. Ambos equipos tienen acumulables, todas las faltas son tirables. El 99 se va a la pintura. Prepara, observa. No hay nada. La pelota se escurre. Va a ser para Villa Alta un puntito de diferencia. Estamos sobre 53 segundos y esto se termina. Viene Villa Alta con la pelota buscando por donde el número 11. El 11 le va a meter velocidad. ¿Qué va a hacer? Prefiere frenar un poquito. Ahí está el 11 consumiéndose el tiempo. El tiempo se lo va a echar poco a poquito. Ahí está el 11. Al 19, ahora el reloj presiona, el número 19 acelera, se va a meter. No hay nada. Recupera aquí. La pelota en campo de Villa Alta. 10 segundos y menos ahorita contando el reloj. Dispara el número 11. Antes se termina el reloj de disparo, así que 29 segundos. La pelota le va a corresponder al equipo de la universidad. 29 segundos, un punto de diferencia. Mejor no puede estar el partido. Venga los aplausos, querido público. Está bonito, esto está muy bonito. Así queremos los grandes finales. Hasta el último segundo está cardíaco al filo de la butaca. Así es como debe de ser. Tanto tiempo que esperamos y realmente lo estamos disfrutando. Es el platillo fuerte de la noche, por eso siempre lo hemos dicho. Y ahí están demostrando por qué llegaron a la gran final. Un puntito de diferencia. Todavía no se sabe quién ganará. En la cabeza, en la mente hay un signo de interrogación. Avanza el número 1, el chino. El chino es la universidad del número 1. Va a encarar. Falta. Así que todos son tirables, habíamos dicho. Va a tener dos posibles el chino. El chino tiene la responsabilidad de empatar o de irse para arriba. Dos posibles para este número 1. Observa, bota, sacude el nervio. El
grito ahogado del público. El chino está entre la victoria y la derrota. Va a empatar si es que mete este punto. Viene, ahí el chino. Número 1, prepara, metralla, apunta. Adentro, se acaba de empatar. Viene entonces el número 11 Villa Alta. Villa Alta con la pelota, observa con calma. Ya está haciendo las indicaciones, Aldair. Es el número 11. Allí con la mano derecha, bota alegremente la pelota. Es para el tiro. Sigue el poder de Villa Alta, solamente el reloj del disparo presiona. Ahí está, Villa Alta, pierde la pelota. La tiene la Universidad, avanza el uno. Ahí está. Adentro, ¿qué pasó? Esto se terminó. Y ya lo contó. Díganme, y Luis sí contó. Ahí estamos. Bueno, ahí está. Que lo decidan. Sí contó entonces. Ya está. Decretado. Ya estoy viendo 20-22. Ahí estamos, señoras y señores. Se acabó el tiempo. ¿Cómo vamos? Se acabó, pero con toda la canasta, señores y señores. Así que está el campeón de esta categoría. A ver, muy bien. Alguien que lo esté ahí revisando los detalles. Todo tiene que quedar conforme. Nosotros aquí solamente estamos viendo por reinarse el juego. Ahí están deliberando. Eso es válido. Eso es válido que estén deliberando. Mientras tanto, ¿por qué no les damos fuertes y calurosos aplausos, querido público? Con toda la canasta, 22-20. Así que esto se ha terminado. Muchas gracias, querido público. Muchas gracias a los dos equipos. Jugaron bonito, jugaron muy bonito. Se decidió en el último segundo como debe de ser. Así que muchas gracias también a la gente que nos estuvo aguantando en estos días. Muchas gracias. De esta manera nos despedimos. Gracias, Vladimir. Bueno, gracias, señores y señores. Así que nos despedimos de ustedes y nos vamos a la premiación. Así que hasta la próxima. Bueno. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron viendo la transmisión. En este momento vamos a cortar la transmisión para empezar uno nuevo. Y vamos a ver la premiación.